Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 33. El dragón acecha. Cerebros. Aún no estoy muerto. Como les dije antes, si voy a abandonar esto, les avisaré a todos antes de que suceda, lo cual probablemente no sucederá. He llegado demasiado lejos como para rendirme ahora. Para ser honesto, no puedo poner más excusas por una actualización tan tardía. Me siento mal por dejarlos a todos abandonados a su suerte en un momento tan tenso. Bueno, sí y no. Me gusta hacer que se retuerzan si no se han dado cuenta. Pero me siento mal por tener que esperar tanto tiempo. Intentaré ser un poco más rápido, pero no hay nada realmente prometedor. He vuelto a casa después de que terminaron las clases y mi atención está dividida entre el DM de D&D, en el que he puesto 50.000 palabras. Los juegos normales, el trabajo y otras cosas. De todos modos, agradezco todas las reseñas que han dejado pidiendo más y comentando. Cada reseña, sin importar cuán grande o pequeña sea, significa mucho y, si soy totalmente transparente, fue una de las mayores fuerzas impulsoras que me hicieron sentir culpable y me obligaron a comenzar a escribir nuevamente y terminar este capítulo. El último capítulo recibió muchas más reseñas que los otros recientes, así que estoy bastante feliz con eso. Taldir está un poco ausente nuevamente, lo cual es desafortunado, pero el tipo está ocupado y mis tiempos de actualización esporádicos y rápidamente impredecibles podrían ser demasiado para él. Incluso sin que él lo viera, pensé que ya era hora de que les publicara este capítulo. Además, esto es increíblemente importante. Este fic finalmente tiene una portada personalizada. Busquen Suikazura Asago y díganles cuánto les gusta su trabajo, sé que lo apreciarán aunque no hayan podido terminar el arte por completo. Sin embargo, mi otro beta, Berix, lo revisó, así que asegúrate de mencionarlo si escribes una reseña, y es mejor que lo hagas. Era un mundo de muerte y soledad. El sol, que cansaba la vista, bañaba el suelo con una luz solar opresiva e interminable. Cada rayo de sol parecía casi derretirse al tocar la piel desnuda y las células que tocaba empezaban a transpirar casi al instante. El suelo, donde quiera que estuviera, crujía bajo cada pisada, pero era imposible verlo debido a una densa capa de ceniza en polvo, como la que se forma tras un gran incendio forestal o una erupción volcánica. De al menos 5 centímetros de profundidad, incluso el más mínimo movimiento levantaba una columna de ceniza blanda. Sin embargo, era extraño, ya que se negaba a adherirse a la piel, casi como la nieve fría. El mundo era muy diferente al de Archer. No había sensación de dolor, sabiduría o arrepentimiento. No había un montículo solitario sobre el que residieran las espadas más preciadas. Ni siquiera había engranajes girando eternamente unos contra otros en el cielo. Nada más que una bola de fuego ardiente dominaba el cielo. Era un lugar estéril, vacío y aislado, con una extraña sensación de hostilidad persistente. Al menos eso era lo que sentía Shirou, de pie entre las cenizas estériles, mirando hacia la legión de copias de los asesinos. Eran muy variados en todos los aspectos: altura, anchura, complexión, pelo y ropa. Algunos tenían proporciones humanas y se vestían decentemente. Otros estaban desnudos, pero sus cuerpos no tenían nada que pudiera hacer que su desnudez pareciera burda. Sus cuerpos enteros eran imposibles para la anatomía humana, y esa fisiología retorcida se reflejaba en sus movimientos espasmódicos y nerviosos. Si contaba generosamente, solo había 3 docenas de ellos, aunque estaba seguro de que su rastreo en la cueva había revelado más que eso. Qué tipo de trucos usaba Assassin estaba más allá de él, pero estaba seguro de que el número que tenía frente a él correspondía a todas las versiones. No entendía del todo de dónde provenía esa información, pero de todos modos le llegó. De hecho, se le había abierto una gran cantidad de información y sentía que su mente funcionaba a toda velocidad. Aunque solo estaba trazando con los ojos, podía ver el plano completo de todos y cada uno de los asesinos como si los estuviera tocando. Su ritmo respiratorio, el flujo de sangre a través de las venas debajo de una piel cristalina y reforzada mágicamente y la composición molecular de todo su ser.
Puede que hayan variado por fuera, pero su interior seguía siendo casi idéntico. El grande al frente, el que parecía comandar a los demás, era la única versión que tenía órganos genuinos que Shirou podía sentir. Bajo la amarga luz del sol implacable, muchos de los asesinos se acobardaron y buscaron refugio, aunque no existía ninguno en la llanura plana y descubierta. Detrás de él, el resto de sus amigos lo miraban con asombro. Al menos los que estaban conscientes de ello. Esto es una mecánica de realidad, terminó Lancer para saber, aunque parecía igualmente aturdido. Ocúpate de Rin y Gray, yo me encargaré de Assassin. Las órdenes de Shirou eran firmes, mientras continuaba mirando fijamente a los perpetradores que tenía delante. Incluso con este poder, no puedes esperar manejarlos por tu cuenta, es imposible. Protestó Saber, pero Lancer se apresuró a asegurarla y guiarla para que siguiera sus órdenes. El asesino habló desde una corta distancia. El campeón se da cuenta de su potencial y calma la tormenta que se avecina. Fue un resultado que difícilmente esperábamos dada la historia. El verdadero asesino dio un paso adelante y extendió ambos brazos. Aunque si crees que la luz del sol podrá detenernos, crees mal. Sus parámetros habían cambiado. Incluso como maestro, Shirou nunca pudo obtener una visión muy precisa de Assassin, pero los atisbos del líder principal le dieron suficiente información. No eran nada impresionantes, con una en agilidad y su noble fantasma, sus otras estadísticas eran insignificantes. Sin embargo, a la luz del sol de su esfera de realidad, sus habilidades habían disminuido. Su agilidad y resistencia habían disminuido en una sola letra, y era obvio que se sentían incómodos. Shirou volvió a concentrarse en el asunto en cuestión. Un enemigo estaba frente a él con el objetivo de matar a todos los que quería proteger. Una voz, o una personalidad entera, parecía hablar en su nombre. Si crees que la luz del sol es lo peor que recibirás aquí, necesitas reevaluar la situación. Su mente estaba acelerada. Moviéndose, calculando y planificando más rápido que nunca, una lista de armas y sus planos le vinieron a la mente al instante y se formaron en el aire sobre sus hombros. En el tiempo que tardó en mover pasivamente la mano, aparecieron 100 espadas sobre él con una cantidad de maná verdaderamente lamentable. Era increíble pensar en cuánto poder tenía en este mundo, pero se preguntó por un momento cuánto le costaría inevitablemente. Sabanilla. Una espada prácticamente explotó desde su lugar atascado en el cielo. En menos de un parpadeo, atravesó la máscara del asesino que había comenzado a hablar y lo dejó caer muerto al suelo, mientras lo que antes era su rostro, se convertía en un gran agujero. Algunas de las iteraciones de Assassin se volvieron hacia la mirada, pero el original en el frente mantuvo el contacto visual. Hemos reevaluado el asunto. ¿Has oído hablar alguna vez de la historia de la tortuga y la liebre? Se supone que eres la tortuga. Eso aún está por determinar. Sabanilla lanzó una espada, pero el sirviente se apartó. Sin embargo, hacerlo no sirvió de mucho para detener la vida, ya que la hoja se detuvo en el aire, giró 90 grados y se incrustó en el costado del sirviente. Inspiración febril. A pesar de haber sido apuñalado, pudo terminar de lanzar su noble fantasma. La espada se atascó en el cuerpo del sirviente, salió despedida con un crujido agudo y desapareció en la capa de cenizas de abajo. Un puñado de los asesinos más pequeños se separaron del grupo y se lanzaron hacia adelante, sacando armas de varios lugares. Shirou, ni siquiera Excalibur podría atravesarlos mientras estaban así. La advertencia de Saber desde su lado habría sido útil, pero ya había tenido en cuenta sus mayores defensas. Desde el suelo, como enredaderas de tierra, cadenas se enroscaron alrededor de los pies y las piernas de los sirvientes en movimiento para mantenerlos en su lugar mientras se disparaban armas que flotaban sobre su cabeza. Estos rezagados de la manada levantaron los brazos e intentaron ocultar partes vitales, pero las armas que Shirou había elegido eran de la biblioteca de Archer. Eran armas específicas, de alto rango, cada una con una inclinación por perforar el caparazón mágico más duro. Con un chillido cacofónico que parecía más metal rechinando que una espada en la carne, los asesinos emitieron aullidos de dolor antes de desplomarse en las cenizas con armas empaladas en sus cráneos. Quedaban 30, pero en un momento solo quedaría uno. Shirou movió ambas manos hacia el frente y las espadas que flotaban sobre él desaparecieron.
Los asesinos que estaban debajo se pusieron rígidos y algunos se lanzaron hacia adelante, dispersándose para atacar. Era demasiado tarde. Aunque ya había sido demasiado tarde desde el momento en que Shirou había creado espadas en el suelo. Esa había sido una prueba, una pregunta planteada para ver cómo funcionaba su nuevo mundo. Ahora que lo sabía, podía repetirlo a mayor escala. Sabani. Shirou levantó ambas manos bruscamente hacia arriba y un mar de armas surgió del suelo, ensartando, empalando, corneando y aplastando a los asesinos en una masa de metal que instantáneamente se convirtió en un cementerio en medio de la tierra cenicienta. Los pocos que sobrevivieron quedaron atrapados entre las espadas, y cada movimiento hundía las armas más profundamente en sus cuerpos o se hundían más. Los que perecieron desaparecieron en una nube de tinta negra que se desvaneció en la nada. El que estaba frente a su antiguo ejército, el que tenía órganos, había sido inmovilizado contra el cementerio, con una espada encajada debajo de la parte inferior de su máscara, donde estaría su boca y otra perforándole el pecho. La batalla terminó en un instante y él ni siquiera había comenzado a utilizar las reservas de Iya. Estaba ardiendo, hirviendo por dentro, pero todo ese poder había sido algo que había podido lograr con sus propias fuerzas. Dejando escapar un suspiro humeante, el chico miró fijamente los orbes de llamas parpadeantes en el último asesino restante. La inquietante y ronca voz del sirviente comenzó a hablar, pero Shirou se negó a escuchar. Un pensamiento hizo que dos espadas avanzaran, empalando el cráneo y el pecho del sirviente antes de que pudiera pronunciar cualquier divagación incesante. Cuando el asesino principal explotó en una nube de humo negro como la tinta, los demás que luchaban por liberarse del cementerio de espadas también estallaron en humo. Todo lo que quedó fue un campo de armas y el derramamiento de sangre de las víctimas empaladas que antes habían estado sobre ellos. Cuando la amenaza desapareció, se hizo evidente rápidamente que su cuerpo luchaba por respirar. Con el pecho agitado, Shirou se agarró el corazón mientras una ola de dolor lo invadía por todo el cuerpo. La única explicación era que había usado demasiado maná en muy poco tiempo, pero un poco de dolor no lo frenaría. Una voz temerosa le llegó desde un costado. Shirou, sigues siendo tú. Al girarse, se fijó en unos preocupados ojos esmeralda clavados en una parte de su rostro que no eran sus ojos. Extendió la mano y se tocó la mejilla, raspó un trozo de carne de espada que había crecido debajo de su ojo. Revoloteando ingrávido hacia el suelo, pudo sentir sangre caliente goteando por su rostro. Nunca antes se había separado de él, finalmente había arreglado su cuerpo activando su canica por completo. Al recorrer rápidamente su cerebro, pudo ver cómo la carne de la espada retrocedía lentamente, dejando atrás una masa semicoherente que estaba siendo curada por Avalon. Eso creo. No lo sabía muy bien. Si la carne de la espada había estado tomando posesión de partes de su cerebro, tal vez la persona que él creía ser no era la misma que la persona que realmente era. Me sorprende que realmente lo haya hecho, comentó Lancer, gruñendo de dolor mientras se agachaba al nivel de Gray para poder atenderla. Tenía que hacerlo, fue todo lo que pudo murmurar en respuesta. Con la amenaza eliminada, Shirou pudo concentrarse en la condición de sus amigos y camaradas. Era evidente que todos estaban en mal estado. Saber tenía un puñado de cortes que sangraban en su rostro y brazos sin armadura, junto con una daga incrustada en su hombro que estaba en proceso de quitar. Lancer había recibido una serie de golpes lo suficientemente poderosos como para abollar o incluso romper su armadura y, al igual que su rey, había sufrido una serie de cortes menores en la cara. Las dos chicas, Rin y Gray, estaban en las peores condiciones. Ambas tenían una gran cantidad de cortes, mordeduras y rasguños en sus extremidades como si las hubieran arrojado al corral de un animal hambriento. Antes había habido demasiada sangre para que él pudiera determinar la extensión de sus heridas. Sin embargo, en el mundo de su esfera de realidad, podía distinguir cada intrincado detalle y juzgar la gravedad. Fue un gran alivio saber con certeza que nada había sufrido daños permanentes y que ahora todos se recuperarían sanos y salvos. De pie, en el calor de su propio mundo inventado, dio un paso hacia adelante y perdió todo sentido del equilibrio. En un abrir y cerrar de ojos, estaba boca abajo en el suelo de ceniza, luchando por levantarse.
Al levantar la cabeza, el cielo pareció temblar y crujir como si fuera una mala transmisión de televisión. Después de un ruido metálico y un grito de su nombre, una mano fría enguantada se posó sobre su hombro para sacudirlo con fuerza y tranquilizarlo. Poco a poco, el mundo brillantemente iluminado y ceniciento que se encontraba detrás de Saber dio paso a la cueva oscura y húmeda. El mundo que él había creado se estaba desmoronando y no estaba seguro de si era porque había perdido la memoria que lo creó porque no podía mantener el trance en sí. No estaba seguro de si era bienvenido al frío abrazo del gélido aire subterráneo o si estaba desesperado por regresar a ese plano insoportablemente caluroso y sin vida. En el silencio de la caverna, era fácil escuchar la voz de Saber arrastrándolo de vuelta a la realidad. Tus ojos, señaló Saber, han cambiado de color. Son plateados, como los de Archer. El comentario le hizo pensar. El cambio de cabello, el cambio de ojos, las diferencias en su magia y cómo el color de esta había cambiado gradualmente con el tiempo. Habían sido todos indicadores de su cambio gradual al método de lanzamiento de Archer. Deberíamos ponernos en marcha, lo interrumpió de nuevo, agarrándolo del hombro para ayudarlo en el viaje. De pie, se movió para ayudar a Lancer a levantar a Rin y Gray sobre sus hombros. Shiro estaba a punto de preguntarse por qué los llevaba a ambos cuando estaba en condiciones de caminar hasta que Saber se agarró de uno de sus brazos. Fue solo cuando ella lo estabilizó que se dio cuenta de que se había tambaleado pesadamente como si sus piernas estuvieran hechas de gelatina. Arrastrándolo, se vio obligado a caminar hacia adelante, pero no pudo evitar enviar una mirada hacia atrás en dirección a Sakura. ¿Qué era más inteligente? Volver y rescatarla mientras aún no podía reparar el daño causado por Souken, o irse con las dos chicas heridas con las que entró para ayudarlas primero. Arrastrado por el rey de los caballeros, no era como si tuviera otra opción, pero honestamente no sabía qué opción habría elegido si hubiera podido. Con el auto estacionado frente a la puerta de la casa de seguridad, Kiritsugu salió y tecleó un código en la primera puerta cerrada. Con un pitido electrónico, las cerraduras se desbloquearon. Antes de abrirla, también desarmó una trampa mágica que de otro modo lo habría decapitado. Con esas dos molestias fuera del camino, abrió la puerta y bajó por una escalera de piedra desgastada hasta el sótano. Al final del pasillo había otra puerta mucho más resistente, pero antes de ella había 3 trampas mecánicas que debía sortear. Dando pasos cuidadosos hacia la puerta, el asesino de magos introdujo un código de 8 dígitos en el teclado cercano y, con un ruido metálico, la puerta se abrió. En el interior se encontraba todo su arsenal, con más armas almacenadas que algunos ejércitos privados. Era difícil prepararse lo suficiente para sentirse seguro, pero sin conocer al enemigo ni la situación real a la que se enfrentaría, no había forma de hacerlo. Lo mejor que podía hacer era prepararse para una situación general, lo que significaba que necesitaba un poco de todo. Mecanismos detonadores, explosivos, un arma de corto alcance y un arma de largo alcance. Podía guardar el equipo voluminoso en su automóvil y moverse con el equipo más ligero a pie. Lo importante era tener lo que pudiera necesitar a mano y accesible. Normalmente, Mailla, ahora Missy, se habría encargado del proceso de configuración. Al hacerlo él solo, se dio cuenta de lo extraños que parecían los movimientos. ¿O era la edad? Era mucho mayor que durante sus años en solitario. Era totalmente posible que el viejo enemigo llamado tiempo finalmente estuviera atacándolo. El hombre, que llevaba una bolsa de lona llena y una correa para el rifle sobre un hombro, volvió sobre sus pasos desde la armería hasta el coche. Metió todo en el maletero, pasó al lado del conductor y se detuvo al notar algo en la parte trasera. Había una manta extrañamente deforme sobre el asiento. Le había dicho a Missy que limpiara por completo el auto cuando llegaran a su segunda casa segura y no era propio de ella dejar una solicitud sin cumplir. Al abrir la puerta trasera, el hombre agarró firmemente la manta y tiró de ella hacia arriba, revelando a una niñita descaradamente culpable con un cabello blanco lamentablemente familiar. Al verla permanecer inmóvil por un momento, solo pudo parpadear cuando ella resopló molesta. «Maldita sea. ¿Qué crees que estás haciendo aquí? Te dije que te quedaras en la casa donde estarías a salvo». No podía creer lo que veía.
Si ella estaba allí, corría el peligro no solo de absorber el alma de un espíritu heroico, sino de ser asesinada por un sirviente que detectara su condición de amo. ¿Por qué se pondría en tal riesgo? Sentada en el asiento trasero, hizo un puchero indignado. En partes iguales, trató de apelar a su sentido de paternidad y de afirmar su independencia. Soy la hermana de Shiro y debería poder protegerlo tanto como él intenta protegerme a mí. No está bien que tenga que quedarme sentada y observar mientras él hace todo el trabajo, así que quería volver a Fuyuki y sabía. Está bien, está bien. El hombre levantó ambas manos en defensa, cerró los ojos e intentó, pero no pudo, alejar los pensamientos de que su pequeña niña estaba herida. Respiró profundamente, niveló sus emociones y volvió a abrir los ojos. No voy a pelear contigo. Estás aquí y no tengo tiempo para llevarte de regreso, incluso si quisiera hacerlo. El hombre se metió en el auto, enganchó ambos brazos debajo de los hombros de la niña y la sacó del auto hacia el callejón. Prométeme que tendrás cuidado, llega a Lancer lo antes posible para que pueda protegerte. Estaba realmente dispuesto a dejarla ir sola. Era mayor que Shirou, pero no era tan poderosa como él. Su magia podía ser impresionante, pero nunca se suponía que ella peleara. Puso una mano sobre su cabeza y le ofreció la sonrisa más parecida que pudo. Ayuda a Shirou cuando lo encuentres, ¿de acuerdo? El rostro de ella se iluminó con una sonrisa, y Kiritsugu no pudo evitar recordar a Irisbiel. Tal vez era hora de dejar de pensar en ella como su pequeña niña y comenzar a pensar en ella como una mujer adulta, sin importar las apariencias. Había sido una caminata mucho más larga hasta la entrada de la cueva de lo que Shirou hubiera pensado. No hubo mucha conversación entre él y los dos sirvientes, todos estaban concentrados simplemente en escapar del infierno por el que habían pasado y encontrar un lugar para recostarse y descansar. Todo lo que Shirou había hecho era seguir el resplandor de Excalibur y pensar qué hacer. ¿Qué hacer con Sakura? ¿Qué decirle a Rin? ¿Qué haría para poner fin a esta guerra? Y si pudiera hacerlo, ahora que dos sirvientes habían muerto. Teniendo en cuenta la energía almacenada de la última guerra, habría bastado con 2 sirvientes adicionales para formar el Grial. Dado que Iji estaba lejos, ¿quién o qué se utilizaría como recipiente y dónde se materializaría? La entrada de la cueva estaba más adelante, a poca distancia de una abertura más amplia donde el grupo decidió descansar colectivamente antes de seguir adelante. Fuera de la cueva no había mucha más luz que dentro, pero la luna ayudaba bastante. Aún había restos de granizo en el suelo, aunque lo único que caía del cielo era una lluvia gélida y lloviznosa. Apoyando la mayor parte de su peso contra una de las paredes de la cueva, Shiro intentó razonar cuál sería el movimiento más seguro. La mansión de Rin es demasiado grande para defenderla con solo 2 sirvientes, pero regresar a casa podría dejarnos vulnerables. Luvia y Karen saben dónde vivo, pensó en voz alta. Al poner a prueba su cuerpo, todo parecía funcionar bien. Se había sentido débil después de salir de su esfera de realidad, pero parecía que ya había pasado. Incluso activar sus circuitos y hacer algunos planos de armas en su mente no parecía molestarlo. Según todos los indicios, estaba en condiciones de luchar si era necesario. Creo que lo mejor sería que volvieras a tu casa, Shirou. Es más pequeña y menos fortificada, pero mucho más fácil de defender. Sable ofreció su opinión y Lancer estuvo de acuerdo sin decir palabra. Haremos planes para ocuparnos de los 3 sirvientes restantes, pero solo después de atender a los heridos. Antes de que pudieran entrar en el miserable clima, los ruidos de dolor y cambios incómodos sonaron de Lancer. Al girar la cabeza, Shirou pudo ver a Rin moverse y pedir que la dejaran en el suelo. Aceptando su pedido, el hombre colocó a ambas chicas contra una de las paredes y le preguntó a Rin cómo se sentía. ¿Cómo crees que me siento?, replicó ella, haciendo todo lo posible por no moverse. Volteó la cabeza lentamente para mirar a los demás presentes y dejó escapar un suspiro de alivio. Al menos todos salimos con vida. Hubo una pausa, probablemente mientras contaba las cabezas. Archer se adelantó para asegurar la zona. Shiro esperaba un silencio incómodo y condenatorio, pero Lancer respondió, casi con demasiada facilidad: Archer murió mientras te protegía. Incluso en la oscuridad, Shirou pudo ver cómo se desmoronaban las facciones de Rin. Una mirada a su propia mano confirmó sus palabras.
Ya veo, entonces ustedes dos nunca pudieron hablar. Dijo la última parte con una extraña especie de arrepentimiento, pero Shirou no la entendió. Había obtenido todos los recuerdos de Archer sobre su vida antes de convertirse en sirviente. Cada uno de sus secretos más íntimos era conocido por el otro, así que ¿de qué más podían hablar? Shirou nos protegió a todos con una especie de esfera de realidad. Fue él quien mató a Assassin y no podría haber sido en un mejor momento. El relato simplificado de Lancer hizo que Shirou pareciera mucho más heroico de lo que realmente era. ¿Realmente los había salvado? Ahora que lo pensaba, no podía recordar lo que estaba pensando. Había sido un espectador en su propio cuerpo antes, pero invocar su esfera de realidad no había sido así. Al mismo tiempo, no era como si hubiera tomado decisiones racionales conscientemente. Había estado actuando según una especie de instinto guiado, como si su cuerpo estuviera trabajando por sí solo con momentos de guía por parte de otra persona. El rostro de Rin se ensombreció aún más, y el color que había en su rostro desapareció de inmediato. Era como si un fantasma hubiera pasado por su lado. Shirou desbloqueó su esfera de realidad. Se quedó en silencio, pero parpadeó rápidamente como si estuviera pensando profundamente. Lancer se dio cuenta de que sus palabras habían provocado la reacción y rápidamente preguntó qué pasaba. Antes de que pudiera obtener una respuesta, él y Saber voltearon la cabeza hacia el exterior de la cueva. Ambos sirvientes se pusieron de pie y se movieron para defender a los dos amos, observando a través de la oscuridad como algo se acercaba. Shirou luchó por ver qué era lo que estaban mirando incluso con los ojos reforzados. Sin embargo, sus oídos eran lo suficientemente buenos como para escuchar una sola palabra pronunciada por Saber en voz baja. Berserker. Fue el turno de Shirou de sentirse horrorizado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí de todos los lugares? Estaban en su estado más débil y vulnerable y el sirviente más peligroso de toda la guerra se topó con ellos por casualidad. Aunque tal vez eso no fuera exacto. Berserker siempre había aparecido por razones específicas. Los sirvientes peleaban, él se sentía atraído. Tal vez la lucha en las cuevas lo había sacado de su escondite y lo había llevado directamente a su ubicación. Finalmente, el sirviente se acercó lo suficiente para que Shirou pudiera verlo y la siniestra espada carmesí sostenida hacia afuera en una mano. Estaba empezando a impacientarme esperando a que el vencedor abandonara esta guarida, pero parece que finalmente ha dado sus frutos. La espada que tenía en la mano se movió hacia adelante y una segunda mano agarró la primera. Esto será trivial y, cuando termine contigo, masacraré a los demás y reclamaré el Grial esta noche. Lancer, con las manos vacías por tener que cargar a los dos heridos, miró a Shirou expectante. Al buscar en su biblioteca de armas, una que se ajustaba a las especificaciones de Lancer, le vino a la mente y llenó el espacio de la mano extendida del sirviente. Dio un paso adelante para enfrentar al enemigo oscurecido, pero Saber extendió una mano sin apartar la vista del enemigo para detenerlo. Quizás Shirou tenga razón, podemos ser fuertes, pero solos no podemos luchar contra un solo enemigo juntos. Hubo un momento de silencio, solo se escuchó el repiqueteo de la lluvia mientras ella apretaba con más fuerza Excalibur. Protege a Shirou y a los demás, yo me ocuparé de Berserker. Saber se hizo a un lado y salió de la boca de la cueva hacia los elementos sin decir palabra. La lluvia que cayó sobre la superficie, similar al sol de su arma chisporroteó y crujió mientras el agua hervía instantáneamente en su superficie. Curiosamente, Shirou creyó ver pequeños puntos de luz formándose alrededor de sus pies y en el suelo detrás de Berserker. Los dos se quedaron sin palabras mientras se acercaban, aunque parecía que a ninguno le disgustaba el silencio. Saber se detuvo fuera del alcance de Berserker y, con un movimiento brusco, su arma se elevó. Inmediatamente, una explosión de energía brillante brotó de la punta e iluminó incluso la cueva como si fuera pleno día. Incluso con la máscara puesta, Shirou pudo ver el pánico de Berserker al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Alzando su propia espada, ni siquiera pudo dar un paso hacia adelante antes de que Saber exclamara el nombre de su espada sagrada y una luz cegadora envolviera la entrada de la cueva. La luz y el sonido eran cegadores y ensordecedores en ese orden. Era como si el sol hubiera descendido del cielo al suelo y cerrar los ojos no impidiera que la luz se filtrara.
Tan rápido como apareció, todo se desvaneció y Shirou se quedó mirando la oscuridad total mientras sus ojos se reajustaban. Solo una cosa se destacaba definitivamente en la oscuridad y no era nada buena señal. Excalibur yacía en el suelo en lugar de en las manos de Saber. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, vio una espada carmesí brillante clavada en el suelo. Excalibur, que aún brillaba con un amarillo brillante, iluminó la figura de Saber que se arrastraba por el suelo. Tenía una herida abierta en el costado que sangraba profusamente, pero la caballero seguía decidida a seguir luchando. Una mano estaba siendo utilizada en un vano intento de detener el flujo de sangre mientras que la otra arrastraba el resto de su cuerpo más cerca de su arma desechada. En cuanto a Berserker, no había detenido la espada sagrada sin hacer un sacrificio. La armadura de metal de su brazo derecho y una parte de su máscara se habían derretido por completo. El metal líquido humeante goteaba de su cuerpo y chisporroteaba en el suelo, pero el hombre parecía imperturbable en general mientras observaba a su oponente arrastrarse. Shirou se quedó atónito y todo lo que pudo hacer fue observar cómo su cerebro intentaba racionalizar cómo Saber pudo haber perdido mientras usaba su noble fantasma. Berserker había sido tomado por sorpresa, entonces, ¿qué había hecho para poder detener un ataque tan poderoso? ¿Qué clase de caballero lanzaría su arma contra Excalibur? El comentario de Lancer fue la mejor explicación que obtendría, pero había sido una pregunta en sí misma. La mente y el cuerpo de Shirou finalmente se conectaron cuando Berserker dio un paso hacia adelante. En 2 pasos, se paró sobre la mano extendida de Saber, bloqueándola de su arma y provocando un grito de dolor del sirviente. Con la mente todavía buscando un arma lo suficientemente fuerte para luchar contra semejante monstruo, el cuerpo del niño se tambaleó hacia adelante de forma autónoma. Saber había fracasado, incluso con su noble fantasma. Lancer había probado suerte en el combate singular, pero también había fracasado. Shirou había sido el único que había logrado alejar a Berserker mediante la lucha y todavía no podía recordar gran parte de esa noche entera. Tendría que hacerlo de nuevo, pero estaba superado en todos los sentidos de la palabra. Había un arma que nunca había probado, tal vez sería suficiente para distraer o incluso herir al sirviente loco. Berserker se apartó de la mano de Saber para poder moverse y recoger su espada, pero Shirou ya estaba encima de él, formando una arma propia en su mente. El sirviente se adelantó, probablemente planeando atravesar al chico para recuperar su espada. Si Shirou pudiera tomar al sirviente por sorpresa, tendría una ventaja. El arma en su mente era nueva, nunca la había visto ni usado y requería algo de magia adicional para que fuera efectiva. En sus manos se formaron manchas de plata y carmesí. No había tomado nota del nombre cuando lo trazó inicialmente y en ese momento estaba demasiado concentrado en otra cosa, pero el nombre le vino a la mente cuando se hizo realidad. Riesensrm, la alabarda utilizada antiguamente por un homúnculo de Einsvern. Era demasiado pesado para manos humanas, por lo que en lugar de intentar levantarlo y balancearlo él mismo, usó magia para modificar su velocidad en 2 puntos, planeando usar su cuerpo como ancla y esperando, rezando, poder sostenerse. Berserker estaba a tiro y el arma terminó de tomar forma. Agarró con fuerza la empuñadura y todos los músculos de su cuerpo se contrajeron en una lucha por mantenerse firme. Al deslizar la empuñadura de metal hacia abajo, sintió que la piel de sus manos se desgarraba. Berserker fue lo suficientemente rápido como para superar a un guardia, pero no logró amortiguar el impacto, especialmente cuando extendió una mano para intentar agarrar a Shirou. Se estrelló contra el sirviente con un poderoso sonido metálico y cayó al suelo con un brazo torcido a pesar de todo su esfuerzo. La alabarda se disipó en chispas azules después de ser utilizada y la necesidad de otra arma se hizo evidente. Por alguna razón, las espadas cazadas, Kanzon y Bakuya, saltaron a la vanguardia de su mente, aunque Shirou las descartó de inmediato. Eran las espadas de Archer, no tenía ninguna conexión con ellas. Las espadas verde esmeralda que usaba tan a menudo regresaron a él y en un momento las agarró en cada mano, como si hicieran algo. Berserker era el sirviente más rápido que había encontrado hasta ahora y cuando sus armas estuvieron listas, tuvo que usarlas para desviar un golpe entrante que amenazaba con quitarle el brazo izquierdo una vez más. El ritmo de la batalla resultante fue explosivo. Cada acción se manejaba únicamente con reacciones e instintos.
Berserker era simplemente demasiado rápido como para permitirle a Shirou pensar en lo que estaba haciendo. Incluso la más mínima vacilación lo mataría, porque sus instintos y reacciones apenas lo mantenían con vida. El chico se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él. Se sentía más experimentado, como si supiera lo que Berserker haría solo por repetirlo. Fue una sensación extraña, aunque no tan extraña como todos los cortes menores que aparecieron en su cuerpo. Podría haber evitado ser partido por la mitad, pero Berserker era mucho más fuerte y rápido que Shirou. Incluso al desviar los golpes, la superficie de sus espadas se agrietaba hasta el grosor de un cabello. Después de cada golpe, era necesario reemplazarlas y el suelo rápidamente se llenaba de pedazos. Lo estaba haciendo bien, sorprendentemente bien, pero podía sentir que su cuerpo se esforzaba por mantener el ritmo vertiginoso. Era una guerra de desgaste, ya que la defensa de Shirou igualaba por igual la ofensiva de Berserker. Desafortunadamente, Shirou definitivamente iba a perder. Tenía una gran resistencia, pero un sirviente podía luchar todo el tiempo que quisiera sin sentir el ardor de la fatiga, siempre que se le suministrara maná. Pero cuando su resistencia se agotó, su maná pudo tomar el control para darle algo de tiempo para descansar. Usando la espada de Berserker como plataforma de lanzamiento para retroceder, todas las armas a las que pudo acceder se cargaron en su cerebro. Las armas comunes no servían, necesitaban ser armas lo suficientemente poderosas para que Berserker las evitara. Afortunadamente, Archer también había organizado las armas por rango, por lo que encontrarlas fue simple. Un dolor punzante le recorrió la columna vertebral, mientras el número ascendía rápidamente a más de 100 en poco más de un segundo. Estaba superando todos sus límites conocidos hasta entonces y parecía que su cuerpo todavía tenía más para dar. Se preguntó brevemente si Archer tenía algo que ver con eso antes de centrarse en la tarea en cuestión. La formación apareció sobre él, disparando al azar desde varios puntos a distintas velocidades hacia varios destinos. El objetivo era distraer a Berserker lo suficiente para darle un momento para respirar. Su cuerpo se calentó de manera constante a medida que el maná fluía desde el vínculo entre él y ella a través de sus propios circuitos hacia el mundo. Incluso mantener ese asalto no le daría mucho tiempo. Sus pulmones ardían y su cuerpo lo seguía de cerca. Berserker estaba a su alcance, pero no por mucho tiempo. Era perfecto, el sirviente estaba justo donde Shirou necesitaba que estuviera. Un arco que conocía pero que nunca había usado saltó a su mente. Había sido el arma preferida de Archer y había sido diseñado específicamente por él para disparar municiones con mayor peso a velocidades que superaban incluso la capacidad normal de Magus. En un abrir y cerrar de ojos lo tuvo a su alcance y se sintió mucho más natural que cualquier arco que hubiera manejado antes. Considerando que lo había hecho él mismo, no fue una sorpresa. Con el arco en la mano necesitaba munición para disparar, algo que realmente dañara a Berserker. Visiones de un hombre disparando una espada espiral que desgarraba la tierra parpadearon en su cerebro, pero no había tiempo suficiente para lanzar adecuadamente semejante arma. Todo lo que necesitaba era una espada que no se rompiera con tanta fuerza, y esa arma ya permanecía en su mente. El plano de Durandal, la espada incomparable, estaba ante sus ojos. Supuestamente era indestructible, aunque el arco que la disparaba era otra historia. Después de modificar la legendaria espada para que tuviera una muesca con un diseño más aerodinámico, la hizo en el arco y la tensó con un movimiento fluido. Shirou continuó con el bombardeo de armas contra Berserker y pudo ver cómo el sirviente se acercaba paso a paso. Al preparar el tiro, se dio cuenta de que Berserker observaba activamente cada uno de sus movimientos, a pesar de la concentración que requería defender su bombardeo de armas fabricado. Era cuestión de predecir dónde o cómo se movería Berserker en respuesta a su flecha, pero Berserker tendría siquiera la oportunidad. Archer había modificado la velocidad y la dirección de sus armas mientras se movían, tanto a lo largo de su vida como durante su batalla. Shirou había intentado y fallado en hacer exactamente lo mismo antes, aunque los recuerdos del sirviente revelaron la causa. Cuando era un niño, Rin le había ofrecido un intento de orientación con libros de hechicería de proyección de la torre del reloj. Seguir esas instrucciones había significado que el tejido de maná dentro de sus proyecciones difería en un nivel estructural al de Archer.
Su conexión con su mármol de realidad había intentado corregir el problema inconscientemente, pero siempre había recurrido a su método arraigado, incluso después de desbloquear su mármol de realidad. Reestructurando todo su proceso de pensamiento, Durandal se reescribió dentro del arco y un desliz de los dedos dejó volar la cuerda. El arco crujió bajo el peso al lanzar la hoja, pero aún no estaba al punto de romperse. Aumentando la velocidad a medida que avanzaba el resto, la flecha rompió la barrera del sonido con un fuerte chasquido. Con el movimiento de su pierna izquierda, Berserker se movería hacia la izquierda. Shirou se ajustó, teniendo en cuenta el tiempo entre el proyectil y el objetivo junto con la velocidad de Berserker. En un abrir y cerrar de ojos, el arma chocó con la máscara de Berserker en el centro y emitió un espantoso chirrido. Al ver que su cabeza y su cuerpo retrocedían por el golpe, la espada se desvió del duro metal y voló hacia el cielo. De pie, el sirviente miró a Shirou a los ojos. Entre sus ojos había un corte al rojo vivo que amenazaba con partir el casco en dos. No había tiempo para pensar. Una espada sin nombre se formó frente a él y una serie de palabras saltaron a su lengua. Alterador del tiempo, apretando los dientes en preparación para lo que vendría, el chico extendió las yemas de los dedos para alcanzar el pomo. Triple estancamiento. El maná y la resistencia se agotaron y su cuerpo se sintió como si de repente se hubiera convertido en plomo. Se desplomó, incapaz de siquiera presenciar lo que había sucedido, pero un comentario repugnantemente sarcástico le dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Has terminado con tus patéticos trucos? Ciel. Omitido. Tendría que estar ciega para no ver y sentir el poder de esa explosión. Había sido una enorme explosión de luz y calor fuera de la ciudad. Iria sabía dónde estaba Lancer, pero la última vez que lo había visto, estaba bien, lejos de cualquier peligro potencial y preparándose para irse. Un noble fantasma que retumbara la tierra no era algo que ella esperaba y el breve vistazo a través de los ojos de Lancer confirmó que él estaba en el centro de todo. Había empezado a correr cuando lo vio por primera vez, pero aún le tomó tiempo acercarse. Solo se había producido uno de esos ataques, pero no se sabía si era bueno o malo. Tampoco podía perder el tiempo tratando de ver a través de los ojos de Lancer. Esperaba que se hubieran ocupado de lo que fuera que hubieran encontrado. El hecho de que no hubiera habido más explosiones era todo lo que tenía para seguir, pero el agotamiento de las reservas de Shirou no era nada tranquilizador. Al abrirse paso entre los árboles y la maleza directamente en lugar de seguir el camino, se encontró con su hermano, pero no como le hubiera gustado. Saber y Shirou yacían en el suelo, el primero cubierto de sangre y el segundo con pequeños cortes. Parecía que solo Saber había sido gravemente herida, aunque los dos luchaban por levantar sus mitades superiores del suelo. Lancer era lo único que se interponía entre la fuerza que prácticamente paralizaba a su hermano y a su sirviente. Por la expresión de su rostro, él sabía también como cualquier otra persona que solo estaba retrasando lo inevitable. Iria no sabía exactamente dónde concentrarse, pero no podía apartar la vista de Shirou. Agarrando el mango de una espada verde, todavía intentaba ponerse de pie, todavía intentaba proteger a todos menos a sí mismo. ¿Por qué era tan idiota? Siempre se ponía por debajo de todos, especialmente cuando se trataba de ella. Tan pronto como la mencionaban, él se paraba frente a ella, preparado para manejar lo que pudiera sucederle. Él la protegió, incluso cuando no era necesario y él mismo se había lastimado cuando el dolor podría haberse evitado por completo. Ahora era su momento de ayudar. Él nunca lo había aceptado, pero ya no podía negarse. Tal vez podría hacerle entender a ese idiota testarudo que ella no era una muñeca indefensa que necesitaba proteger. Algo con intenciones asesinas, sin duda Berserker, la estaba mirando directamente y ella podía ver con el rabillo del ojo que Lancer también la estaba mirando. Antes de que él pudiera hablar a través de su conexión, ella estaba ofreciendo una orden con un sello de comando. Lancer tenía 3 fantasmas nobles, pero solo había podido usar 2. El tercero estaba guardado bajo llave y resultó ser su carta de triunfo, el fantasma más poderoso que tenía. Te ordenó, Lancer, libera a Arondiggs y derrota a Berserker. Una oleada de poder mágico recorrió todo su cuerpo y una ola de energía recorrió el suelo entre el amo y el sirviente.
Golpeando al caballero blanco, su cuerpo se enderezó y una expresión de comprensión sorprendida cruzó su rostro. La espada que había estado usando fue arrojada a un lado y ambas manos rodearon una empuñadura invisible. Un humo negro como la tinta se generó en sus dedos, viajando rápidamente hacia arriba para formar una espada blanca brillante con detalles dorados. Berserker, que se había dado cuenta por completo, parecía vacilar. Dos cazadores de dragones, pero ¿cuál de nosotros es el más fuerte? El arma que Berserker tenía en la mano hizo chisporrotear la lluvia y de la punta salió humo. Casi se podía oír a Arondit, la contraparte de Excalibur, tararear por encima de la lluvia. Soy un caballero de la ronda y, por mi rey y mi amo, no perderé ante un guerrero tan deshonrado. Ilya parpadeó y se lo perdió todo. Cuando sus ojos volvieron a abrirse, se escuchó un fuerte estruendo cuando el metal chocó contra el metal. Brillantes chispas blancas brotaron de las armas que chocaban mientras sus alineaciones en conflicto luchaban por la supremacía, pero solo estuvieron en contacto por un momento. Los dos lucharon con espadas más rápido de lo que ella podía comprender. Aún así, ella podía ver que Berserker estaba dando pasos hacia atrás, retirándose activamente. Ilya se impulsó hacia adelante y tropezó parcialmente mientras salía de la línea de árboles en su camino hacia Shirou. Agarrándose de su brazo para levantarlo, no pudo evitar notar las heridas en su cuerpo. Milagrosamente, se estaban cerrando ante sus propios ojos, ofreciendo mentalmente un agradecimiento silencioso a Balón por mantener con vida a su hermano. Ilya lo ayudó a levantarse mientras él la miraba incrédulo. Ilya, ¿qué haces aquí? ¿No sabes lo peligroso que es? Su propia voluntad indomable y su terquedad se hicieron evidentes cuando frunció el ceño. No soy una especie de muñeca inútil. Puedo ayudar tanto como Rin. Apretando los dientes de dolor mientras lo ayudaban a levantarse a medias, dividió su atención entre Lancer y la propia Ilya. Pero, sin peros, lo desafió ella con un movimiento de cabeza. Estoy cansada de estar detrás de ti, quiero estar a tu lado para que podamos enfrentar las cosas juntos. Con la boca entreabierta, el chico todavía parecía vacilante. Siempre intentas encargarte de todo tú mismo cuando no tienes por qué hacerlo. Deja que alguien más te ayude como pueda por una vez. Decirle lo que realmente pensaba le quitó un peso de encima. Fue un alivio increíble poder finalmente hacerle saber lo que sentía realmente y, a juzgar por la mirada triste en sus ojos, había sido suficiente para atravesar su cabeza dura. El choque de espadas interrumpió sus balbuceantes intentos de disculparse. Al menos, eso era lo que ella creía que estaba intentando hacer. Puso los ojos en blanco y se abstuvo de abofetearlo, aunque definitivamente quería hacerlo. Podemos preocuparnos por eso más tarde, simplemente busquemos una manera de matar a Berserker. Había vislumbrado la batalla a través de los ojos de su sirviente y había sido una guerra de desgaste. Por cada rasguño que recibía uno. Algo o alguien necesitaba inclinar la balanza. Echó una mirada de reojo y contó a saber. Acababa de recuperar su arma y todavía estaba en mal estado, usando su espada como muleta. Quizás podamos ayudar con eso. Era la voz de un hombre la que hablaba, pero una voz que no le resultaba familiar. Incluso cuando miró hacia la fuente, solo reconoció a Rin, no a la otra mujer que estaba a su lado. Cabello blanco con mechas doradas, ojos grises fríos y piel pálida como la ceniza con un atuendo contrastante de gris y negro. Su rostro era extrañamente una copia idéntica al de Saber y, por un breve momento, Ilya se preguntó cómo había cambiado de esquema de colores tan rápidamente. Rin y la extraña mujer con forma de sable, ambas obviamente heridas, salieron cojeando de la cueva unidas por el hombro. Se apoyaban una en la otra, pero no era como si una estuviera ayudando a la otra. Ambas estaban trabajando para apoyarse mutuamente y su fuerza y esfuerzo combinados fueron suficientes para sostenerlas a ambas. Ilya abrió la boca para preguntar quién era la extraña mujer gris, pero la guadaña en su mano, siendo utilizada como muleta al igual que Saber y su espada, habló primero. Necesitaremos una apertura, pero debería ser más que suficiente para sacarnos de aquí. La guadaña continuó hablando mientras se acercaban. La visión de las dos chicas debió haber sido suficiente para que Shirou volviera a su sano juicio y una expresión más serena cruzó por su rostro. ¿Qué tipo de apertura necesitabas? ¿Qué tenías en mente?
Tenemos una contingencia para momentos como estos, cuando estamos acorralados. En resumen, tienes que mantenerlo alejado de nosotros durante 15 segundos y luego irte de inmediato. La voz de la guadaña tenía un evidente matiz de preocupación. Mientras hablaba, el arma cambió en sus manos, desplazando partes y paneles de la hoja para engrosar el mango. Shirou frunció el ceño. ¿Cómo puedes esperar matar a Berserker cuando saber ni siquiera pudo hacer nada con Excalibur? La guadaña soltó un breve y brusco je y luego bajó el tono. Pensé que ese viejo señor había dicho que provocarías el fin del mundo si tan solo me veías. Supongo que estaba equivocado. De cualquier manera, lo verás muy pronto. Mientras Shirou y los demás hablaban, Irie cerró los ojos y se conectó con Lancer. Al observar a través de sus ojos, notó una clara diferencia en la batalla en comparación con la anterior. Berserker parecía más débil y lento, mientras que Lancer era más fuerte y rápido. Además de eso, algunos de los ataques de su sirviente estaban partiendo el aire en la punta, arrojando energía azul de los cortes que se sellaban rápidamente. Lancer, ¿serás capaz de matar a Berserker? La pregunta era simple, pero de todas formas tenía peso. Ella podía ver en sus manos que había vacilación al darse cuenta de que ella lo estaba mirando, pero los golpes que siguieron inmediatamente parecieron estar llenos de más fuerza. No puedo romper una orden de mi amo, ¿o sí? Mientras respondía, la espada de Lancer atrapó y redirigió la de Berserker, enviando las puntas de ambas armas hacia abajo. Sin perder el ritmo, Lancer movió una mano de su empuñadura para golpearla directamente en la cara de Berserker. Se oyó un crujido audible 2 veces en sus oídos y en los de él cuando la máscara que cubría el rostro del sirviente se desmoronó y cayó al suelo. El hombre que estaba detrás tenía el pelo blanco decolorado a los lados de la cabeza y gris violáceo en la parte superior, todo ello con las puntas extremadamente afiladas. Sus ojos eran de un azul celeste penetrante, pero solo fueron de ese tono por un momento. Las pupilas se dilataron, la esclerótica se puso inyectada en sangre y gris, y el color brillante de sus ojos se desvaneció hasta parecer opaco y ceroso. Tan rápido como cambió su apariencia, también lo hizo todo en las tácticas del sirviente. Su arma fue descartada y una ráfaga de golpes con puños enguantados cayó sobre Lancer antes de que pudiera siquiera levantar la guardia. Tan pronto como su sirviente fue empujado hacia atrás, Berserker se estiró hacia atrás para tomar su propia espada por la hoja, blandiéndola con el pomo primero y asestando un golpe aplastante. Abrió los ojos para sacudirse el pánico repentino, sacudió suavemente la cabeza y trató de asegurarse de que Lancer estaría bien. A través de sus propios ojos, volvió a Shirou para ayudar a saber a moverse hacia la cueva donde podría sentarse contra la pared. La sirvienta estaba en contra de la idea de sentarse afuera y, a pesar de la enorme herida sangrante en su abdomen, quería ayudar. Rin y la chica de cabello gris seguían trabajando juntas para acercarse al ruido de las espadas entrechocando. Antes de que pudieran llegar demasiado lejos, Iria les dijo que esperaran. Lancer puede retirarse y traer a Berserker aquí. Simplemente preparen lo que necesiten aquí mismo. Se dio la orden a su sirviente e Iria le hizo saber al resto de su grupo que se preparara. Rin y su amiga se quedaron en el lugar y susurraron entre ellas, probablemente sobre lo que planeaban hacer. Shirou, en lugar de asumir finalmente un papel secundario, se dirigió hacia las 2 chicas con una mirada de determinación en sus ojos. Iria entró en acción, se colocó frente a él y extendió ambos brazos. No puedes simplemente sentarte y dejar que otras personas se encarguen de las cosas por una vez. Te dijeron que se encargarían de ello, así que espera y verás si pueden antes de lanzarte como un idiota. Regañarlo una vez más pareció finalmente ser suficiente para que se entendiera, ya que se detuvo de repente. Sus ojos pasaron de ella a las chicas con incertidumbre. Peor. Sin peros, insistió ella con un dedo de advertencia. Si necesitas una razón, estás usando mi maná, así que tengo voz y voto en cómo se usa. Al ver en su rostro que su frase no era tan convincente, continuó. Si sigues saltando frente a todos, nunca podrán defenderse por sí mismos. Es posible que no siempre estés presente en cada situación, así que es mejor que fracasen y te tengan a ti como respaldo. Entonces, podrás ayudar y ellos sabrán sus propios límites para la próxima vez que no estés allí.
De hecho, podía ver cómo la mente de Shirou se agitaba mientras asimilaba sus palabras. No era una premisa tan difícil de entender, ¿verdad? Pero ¿y si fallan y resultan heridos? Iria frunció el ceño y se mantuvo firme mientras el choque de espadas se acercaba cada vez más. Entonces podrás ayudar y ellos aprenderán de sus errores para la próxima vez. Te preocupas por ellos, pero eso no significa que tengas que protegerlos de todo. Un fuerte sonido metálico interrumpió la conversación y la hizo girar. Más allá de los dos que estaban uno frente al otro, estaba la maltrecha figura de Lancer, que resoplaba audiblemente por el esfuerzo. Estaba arrodillado, pero una inhalación brusca lo hizo ponerse de pie nuevamente con la espada preparada. Una voz llegó al fondo de su mente. Algo ha cambiado con él. Siniestramente, una luz carmesí profunda surgió de los árboles frente a Lancer. Creo que Berserker finalmente se ha vuelto loco. ¡Cuidado! Un par de brazos la rodearon antes de que pudiera reconocer qué era lo que estaba buscando. Cerró los ojos y miró desde Lancer. Sucedieron muchas cosas a la vez. Una ola de energía carmesí surgió de los árboles. Lancer usó su espada para cortar el aire y abrió un corte de luz azul que eclipsó al carmesí en comparación. Los dos poderes colisionaron y un estruendo ensordecedor resonó entre los árboles mientras ambas energías luchaban por la supremacía. Tan rápido como había comenzado, el choque terminó y quedó un paisaje en llamas y carbonizado con Berserker en el centro. Al abrir los ojos, el olor a carne y cabello quemados le picó en la nariz. Al regresar a su propio cuerpo, un dolor punzante en el brazo provocó un siseo involuntario. Al mirar hacia abajo, una mancha roja brillante, que ya estaba ampollada, se había quemado en su piel. Era solo un área menor, pero aún era considerablemente dolorosa y severa. La pregunta era de dónde venía y si había sido el fantasma noble de Berserker, ¿por qué no le había dolido más en el cuerpo? Shirou se dio cuenta de que la había estado protegiendo cuando él se alejó de ella. Levantó los brazos y el cuerpo y le preguntó si estaba bien. Al levantar la vista, vio la carne carbonizada de su espalda sin siquiera fijarse demasiado. De su cuerpo salían volutas de humo, aunque él solo parecía preocuparse por ella. Había recibido la peor parte del calor y la había protegido como un tonto otra vez. Por otra parte, ella no tenía una reliquia con habilidades hiperregenerativas y él sí, así que tal vez no había sido tan tonto. Partes de carne quemada ya se estaban desprendiendo para ser reemplazadas por piel nueva, lo que la hizo preguntarse cuán efectivo era realmente Avalon. Sin decir palabras sobre su hermano, recordó que otras dos personas habían estado presentes y una mirada en dirección a Rin le trajo algo de alivio. Se habían librado del calor, aunque no podía decirse lo mismo de Lancer. El calor había quemado grandes porciones de su armadura, aunque parecía haber evitado lo peor gracias a ello. Aún de pie, Lancer se esforzó y se sacudió para mantener su arma en posición vertical. Finalmente, cuando el esfuerzo fue demasiado, dejó que la espada y su cuerpo cayeran al suelo. «Maldita sea», maldijo con un veneno inesperado. «Te he fallado, maestro». Su cuerpo se convirtió en un polvo fino que se llevó una brisa repentina y espontánea. Presa del pánico, la niña miró hacia adentro y descubrió que su conexión era segura y sana. Estaba vivo, pero estaba demasiado herido para seguir siendo físico. Básicamente, había entrado en un coma reparador que era mucho mejor que estar muerto. Más allá de la antigua posición de Lancer se alzaba un auténtico terror. Incluso con sus sentidos mágicos embotados, la inconfundible energía que giraba alrededor de Berserker era suficiente para avergonzar a todos los demás sirvientes. La espada carmesí que tenía en la mano latía con una luz tenue como si tuviera un corazón palpitante y de su superficie surgían crujidos de poder. Se sentía aterrorizada, quería correr. Al mirar a Shirou, todo lo que podía ver en su rostro era determinación. Incluso Rin y la otra chica a su lado apenas se movieron. ¿Por qué no estaban asustadas? ¿Cómo podían siquiera pensar que tenían una oportunidad contra algo así que les impedía huir como ella quería? Tal vez ella no estaba hecha para estar al lado de Shirou. Tal vez estar detrás de él sería la mejor opción, e incluso entonces tendría que ser desde una distancia segura. Ella podría estar presente y brindar apoyo sin estar en primera línea, ¿verdad?
La mujer de cabello gris se movió para quitarse el peso del bastón que había estado usando. En una ráfaga de partes móviles, el palo largo se recombinó para formar una lanza voluminosa. Era un arma larga que parecía estar compuesta de cintas entrelazadas y superpuestas de un blanco prístino. Las cintas cubrían toda la lanza, extendiéndose fuera de su trama en la base donde giraban casi como si estuvieran conscientes. La voz de saber gritó desde atrás. ¿Es eso? Gray, Rave, comenzó a cantar la mujer. Desde el suelo y en el aire, aparecieron destellos dorados de energía que se arremolinaron a su alrededor. Partículas de luz tocaron su piel y fueron absorbidas mientras bolas de luz flotaban a su alrededor. Grave, deprave, continuó el cántico. Extrañamente, la voz que salía de ella sonaba como si estuviera siendo armonizada con la propia saber. Grave B, continuó con cierta vacilación. La energía dorada alrededor de la mujer gris parecía estar tomando formas humanoides y destellos sobre el hombro de ella la hicieron mirar hacia atrás. La propia saber estaba generando destellos dorados y partículas fluían de su cuerpo. Al mirar hacia abajo, confundida por un momento, la sirvienta pareció darse cuenta rápidamente de lo que estaba sucediendo. La mujer de cabello gris continuó, su voz hablaba con convicción y autoridad. Sello 13, toma de decisión. Bedivere, Palámedes, Mordred, Galad, Gaeris, Gareth, Agravain, Kai, Tristan y Percival lo aprueban. Responde. Lancelot, Artoria. A medida que se pronunciaba cada nombre, los destellos dorados tomaban forma. Hombres de todos los tamaños con diversas vestimentas y armaduras rodeaban a la mujer de cabello gris, mirándola a ella, a saber y al enemigo que estaba frente a ella con ojos críticos. Negado, la humanidad no depende de esta batalla, gritó claramente la voz de saber, y un pulso de luz dentro de las figuras doradas pareció reconocerla. La voz incorpórea del sirviente de Iria resonó en el aire y en su propia mente. Esta batalla no dañará a ningún elemental, aprobado. Después de terminar, una enorme explosión de luz amarilla disparó un rayo de energía hacia los cielos. La lluvia que había estado cayendo sobre el área se detuvo al instante y las nubes de arriba se abrieron para revelar la brillante luna que estaba arriba. La base de la torre de luz se encendió hacia afuera para imitar la lanza misma. La luz dorada se arremolinó en una espiral rápida y bañó tanto a Rin como a la mujer de cabello gris. Cuando apareció una nueva amenaza, Berserker levantó su propia arma y un chorro de energía carmesí salió disparado desde arriba mientras preparaba un ataque propio. Lanza sagrada, quita las ataduras. La lanza se inclinó de vertical a horizontal y el rayo de energía se fue con ella. Tanto Ilya como Shirou fueron bañados por la cálida luz dorada de los extremos de la espiral de energía. Un pulso de energía golpeó a Ilya directamente en el pecho, sacándole una respiración agitada mientras el vórtice expulsaba el oxígeno de sus pulmones. La gran cantidad de maná que sus ojos podían ver era ridícula. No solo excedía sus propias reservas de maná, sino que hacía que las suyas parecieran pequeñas. Ella era un homúnculo, sus reservas excedían a las de cualquier mago conocido, pero aún así, era miniatura comparada con el poder dentro de esa arma. Una voz gruñona gritó desde detrás de la luz dorada. Volberg. Era demasiado tarde, cualquier ataque que Berserker tenía en mente fue interrumpido con el grito de Gray de Rongominiad. Una explosión surgió de la lanza, pero no fue tan fuerte como Ilya hubiera esperado. Lo que la tomó por sorpresa fue la gigantesca columna de luz que salió disparada directamente en dirección a Berserker. El pilar era más grande que cualquier cosa que hubiera visto jamás, capaz de eclipsar fácilmente a varias personas y empequeñecía por completo a los otros fantasmas nobles que había presenciado. Envolvía y se extendía mucho más allá de Berserker. Actuando como un láser, atravesaba los árboles, el suelo y se adentraba más en el continente. Tan destructivo como era, apuntaba hacia la cima de una colina que conducía al cielo. Al despegarse de la cima de la colina, el rayo partió las nubes que había más allá y probablemente se fue al espacio. Tan repentinamente como había aparecido la columna de luz, se desvaneció dejando una oscuridad vacía a su paso. Antes de que Rin y Gray hicieran un enorme pozo que se extendía mucho más allá de la antigua ubicación de Berserker, parecía cortar y quemar todo lo que se encontraba a su paso, incluso la tierra y la piedra.
Solo se escuchó el crujido de la humedad que se escapaba entre los árboles en llamas hasta que Shirou murmuró suavemente. Lo hizo. Cuando sus palabras llegaron a ella, la chica se dio cuenta de que absorbería la energía del sirviente en cualquier momento. Ella era un homúnculo, después de todo, el recipiente ideal para el Santo Grial. Curiosamente, no sintió nada fuera de lo normal. Ya había sucedido. ¿Se había perdido algo? ¿Cuánto tiempo había pasado? Sabía lo que se suponía que debía suceder, pero no sabía cómo sucedió ni cómo se sentiría. No todos los días una persona absorbía el espíritu de una leyenda heroica muerta que volvía a la vida para luchar por una copa que concede deseos. Después de que los ojos de ella se acostumbraran a la oscuridad, pudo ver que la lanza se había recombinado en un palo largo que servía para sostener el cuerpo de Gray. Sin berserker, su mente podía pensar con claridad y le ordenó a Shirou que viniera a ayudarla con Rin y la otra mujer. Corriendo, los dos tomaron a una niña cada uno, sosteniéndolas para que no tuvieran que apoyarse entre sí. Curiosamente, Gray parecía diferente a como era hace unos momentos. El cabello gris que era idéntico al de Saber, excepto en el color, ya no lo era. Carecía del brillo y la profundidad del color, pero ahora era definitivamente rubio pálido. Quizás su nombre cambiaría a amarillo rubio. Mientras estaba absorta observando a Shirou y Gray, todo el peso de un mago muy específico presionó con fuerza su cabeza. Oye, ten cuidado. No eres tan liviana como crees, señorita Dwellpinks. Se escuchó un gruñido irritado y más presión en su cráneo. Acéptalo porque, en última instancia, esto es tu culpa. Si realmente hubieras aprendido a usar la hechicería en lugar de depender de tu cresta mágica, aún podrías curar estas mordeduras. Rin no era la única que podía hacer ataques personales. Hablando lo suficientemente alto para que él la escuchara, respondió: cállate y deja de empujarme la cabeza, o le contaré a Shirou sobre aquella vez que entraste a su habitación y. No digas ni una palabra más, Ainsburn. El codo que apoyaba sobre su cabeza se movió hacia una mano que se apoyaba sobre su hombro. Una sonrisa totalmente inocente se dibujó en su rostro mientras ofrecía un agradecimiento totalmente artificial. Sintiendo el veneno en su garganta, no pudo evitar agregar leña al fuego. Por cierto, también podrías perder algunos kilos. A Shirou le gustan las chicas delgadas, como Sakura. Ella vio que Shirou se estremecía visiblemente y se sonrojaba cuando mencionó el nombre de la otra chica, pero no estaba segura de por qué. Antes de que pudiera preguntar, Shirou miró a Saber y le preguntó cómo estaba con su lesión y si podía caminar a casa sin ayuda. La mujer, como era de esperar, terca, afirmó que la herida se había cerrado gracias al flujo constante de maná de Shirou y que podía caminar pero no sería capaz de luchar. En realidad, era el flujo de maná de Iria, pero estaba demasiado cansada para pelear por quién le estaba dando poder a quién. Como le estaba dando poder a dos sirvientes y a su hermano, de todos modos no tenía muchas ganas de discutir. El camino de regreso a casa fue frío y extraño. Todos estaban tan cansados que el único objetivo en mente era meterse en una cama cálida para dormir toda la noche. Las nubes en el cielo seguían luchando por crear nieve, y arrojaban aguanieve y lluvia helada que cambiaban de intensidad con frecuencia. Esto solo hizo que el regreso a casa, ya agotado, consumiera mucho más tiempo y energía. A mitad de camino, Saber tropezó y cayó de rodillas en la calle, lo que provocó que Shirou la ayudara a sostenerla a ella y a Gray. En otra ocasión, Iria se habría reído al ver a Shirou entre dos mujeres casi idénticas, pero ni siquiera tenía energía para eso. Shirou ni siquiera usó sus brazos para atravesar las puertas de su casa, prefirió proyectar las llaves y manipular las proyecciones para desbloquearlas y abrirlas. Ella no sabía que él fuera capaz de algo así, pero siempre había estado lleno de sorpresas. Dentro de la casa de Emilia, cada persona era atendida y ubicada en su propia habitación, donde la única palabra que se decía era un solitario buenas noches, si es que se decía algo. Sentándose en el suelo junto al futón de Shirou, el peso de su propio cuerpo se hizo evidente rápidamente. Nunca había estado acostumbrada a sentir un verdadero desgaste de sus reservas de maná, pero la semana pasada la había tensado considerablemente. Esto la hizo preguntarse cómo se sentían aquellos con reservas de maná limitadas, como Shirou o Kiritsugu, al usar la hechicería a diario.
¿El agotamiento era simplemente algo con lo que habían aprendido a vivir? Tal vez por eso siempre lucían tan cansados. Al deslizarse bajo las sábanas, su cuerpo comenzó a caer por sí solo. Cuando la cabeza de ella tocó la almohada, el sueño ya la había vencido. Entenderás tu misión cuando te enfrentes a tu adversario. ¡Qué montón de mierda! Kiritsugu no tenía idea de lo que buscaba ni por dónde empezar. Tampoco era como si pudiera preguntarle a Assassin, considerando que el sirviente aparecía y desaparecía cuando quería. Tal vez había sido una elaborada estratagema para lograr que abandonara su casa segura, para dejar a ella al cuidado de Missy y así poder matarla más fácilmente. Esa hipótesis planteaba muchos problemas. En concreto, ¿por qué se molestarían siquiera en utilizar una táctica tan humana? Un sirviente no tendría miedo de 3 miserables humanos, especialmente cuando 2 de ellos ni siquiera eran magos. Aún así, si ese hubiera sido su plan, los propios deseos desenfrenados de ella lo habían frustrado. Si él era un obstáculo en su camino para matarla, sin darse cuenta la habían acercado más a él. Desde que recibió la primera orden, los pensamientos plagaron su mente y se negaron a irse sin importar cuánto intentó concentrarse en encontrar lo que se suponía que debía manejar. El hombre apartó la mirada del bosque que se encontraba fuera del templo Ryūdō y miró hacia la calle que se encontraba debajo de su posición sobre un techo. Los destellos y las firmas de maná habían cesado, lo que significaba que la batalla que se estaba librando había terminado. Soltó un profundo suspiro y, sin darse cuenta, se dio unas palmaditas en el bolsillo izquierdo del pecho para ver si había un paquete de cigarrillos. Recordándose a sí mismo que no fumaba, apartó la mano y volvió a colocarla en su sitio. Había algo allí, escondido en el bolsillo que había permanecido sin usar durante tantos años. El hombre se apresuró a buscar entre los pliegues y sacó un paquete entero de cigarrillos, todavía envuelto en celofán. En el anverso, que tuvo que dar la vuelta para encontrarlo, había una nota adhesiva escrita con letra cursiva. Ella me dijo que dejaste de trabajar hace muchos años, pero pensé que podrías necesitar esto. Si te agobia el estrés o adquieres un mal hábito, no es como si alguien en tu profesión fuera a vivir lo suficiente como para que eso sea un detrimento. El asesino de magos resopló ante el comentario, despegó la nota y examinó el paquete como si fuera una reliquia perdida hace mucho tiempo. Sus dedos revolotearon sobre la pestaña para retirar el celofán y casi esperaba que alguna voz molesta, su conciencia, le aconsejara que no lo hiciera y le recordara todo el esfuerzo que hizo para detenerse por ella. Pero solo el suave repiqueteo de la lluvia llegaba hasta él. En un abrir y cerrar de ojos, su mano ya había quitado el plástico que cubría el cigarrillo y abierto la mitad superior. Incluso desde lejos, el tentador aroma del tabaco le llegó a la nariz y le recordó todo el alivio mental que ofrecería el consumo. Dudó mientras intentaba sacar uno de los cigarrillos y antes de que pudiera hacerlo, una vibración de su abrigo lo interrumpió. Volvió a guardar todo en el bolsillo del pecho, sacó el móvil que vibraba y echó un vistazo a la pantalla de contacto, Missy, para ver quién era. Lo abrió y se lo acercó al oído, y habló antes de que ella pudiera hacerlo. Ella se escondió en mi auto, quería regresar a Fuyuki para poder ayudar a Shirou. Hubo una pausa mientras la mujer del otro lado se recomponía. Ya veo, siempre y cuando ella esté a salvo. ¿Cómo está Shirou? Se encogió de hombros a pesar de estar solo. No lo he visto, fue todo lo que pudo responder. Había mucho que quería decir, mucho que podría haber dicho pero no quería reconocerlo. Estaba vivo o muerto, y considerarlo primero solo lo pondría ansioso. El silencio en la línea era incómodo, ya que ninguno de los dos sabía qué decir. Se habían acostumbrado tanto a hablar de negocios, que la charla intrascendente se había convertido en un enigma. Finalmente, Missy preguntó, ¿qué quieres que haga? Creo que sería mejor que te quedaras en esa casa segura por tu propia seguridad. La objeción fue inmediata. No me quedaré de brazos cruzados mientras todos ustedes corran peligro. No hay nada que puedas hacer aquí y no hay razón para que desperdicies tu vida. Ajustó el teléfono contra su cabeza y algo que se movía en el borde de su campo de visión atrajo su atención. Una forma oscura se movía por los tejados, pero no se suponía que nada estuviera al mismo nivel que él.
tratando de encontrarla mientras la voz de Missy hablaba vacía a un lado de su cabeza. El hombre finalmente localizó el objetivo. Una figura de negro se confundía con la noche. Llevaba un abrigo largo con capucha y se movía a un ritmo sorprendente. Murmurando tengo que irme en su teléfono, Kiritsugu lo cerró de golpe, lo guardó y persiguió a la extraña figura. Saltando sobre el parapeto del edificio en el que se encontraba, el asesino de magos aterrizó en el techo del edificio contiguo con un golpe sordo que le provocó un dolor terrible en las rodillas. No había sido una caída larga, apenas 1,5 metros, pero su maltratado cuerpo finalmente estaba contraatacando. Conteniendo un sonido de dolor, volvió a correr para alcanzar a la misteriosa figura. Existía la posibilidad de que la extraña persona fuera con la que Assassin había querido lidiar. Manteniéndose a una corta distancia, el hombre siguió a la figura por los tejados, bajando por la calle y atravesando callejones y cruces de caminos. Dando vueltas bruscas, era como si supieran que los estaban siguiendo y estuvieran tratando deliberadamente de desviar a Kiritsugu de su camino. Aún así, Kiritsugu conocía a Fuyuki demasiado bien y fue gracias a esa simple experiencia que pudo seguirle el ritmo. Después de unos minutos, la residencia se volvió más industrial y comercial. Se estaban acercando al extremo sur de Miyama, cerca de la mansión Tosaka. Fue en ese preciso lugar donde la figura se detuvo agachada al borde de un callejón. Eran un explorador, aunque no se sabía quién era. Shiro había dado las identidades de todos los maestros de la guerra y ninguno de ellos coincidía con la descripción o las técnicas de este individuo. El asesino de magos metió la mano en su abrigo y envolvió una mano alrededor de la empuñadura de su contender para sacarlo de su funda. Sin amartillar el percutor por ahora, Kiritsugu se acercó con cuidado. Incluso cuando estaba a 2 metros de distancia, no podía ver ningún rasgo identificatorio, aunque tenía que admitir que sus gustos en cuanto a ropa eran similares. Apuntando la pistola a la cabeza del objetivo, el clic del martillo fue suficiente para que ambos se giraran y se encontraran cara a cara. Al parecer, no fue solo Shiro quien tuvo toda la mala suerte. Delante de él había un rostro sorprendentemente similar, el suyo, pero aún así era diferente. Los ojos estaban más hundidos y huecos, la piel pálida y cadavérica con el comienzo de las arrugas. El cabello había adquirido un tono plateado opaco y sin brillo, un tono que se extendía al resto de su vello facial. No era como si la premisa fuera imposible. De hecho, con todo lo que había visto, había sido extrañamente común. En la Cuarta Guerra había luchado contra su propio hijo como sirviente enemigo. Al menos, había sido una versión de su hijo. Considerando su miserable suerte de toda la vida, estaba prácticamente garantizado que algo tan extraño y desafortunado como un sirviente asesino de magos existía. Tal vez la versión sirviente de Shirou había aparecido nuevamente para luchar en la Quinta Guerra de alguna manera, aunque el niño no podía heredar la mala suerte de Kiritsugu, por lo que tal cosa era poco probable. En cualquier sentido, una cara era solo una cara. Las personas tenían caras similares, algunas incluso tenían rasgos casi idénticos, pero eso no significaba que fueran la misma persona. Existían muchos ejemplos de personas similares a clones en el planeta. Lo que aplastó ese pensamiento fue la pistola que tenía en la mano. Una Thompson Contender, aunque esta había sido pintada de negro mate para ocultar los pequeños reflejos del acero cepillado. Era el arma característica del asesino de magos, sin lugar a dudas. ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta? Era su propia voz, pero Kiritsugu no había dicho nada. Entrecerrando los ojos, el asesino de magos volvió a apretar el arma. Me gustaría preguntarte lo mismo. El impostor se tomó el tiempo de examinarlo de pies a cabeza antes de hablar. No parece que el chiste vaya a llegar pronto. Lentamente, el impostor se puso de pie, manteniendo preparada su propia arma. Después de una pausa lo suficientemente incómoda como para hacer que hasta el más confiado de los miembros de la alta sociedad se acobardara, Kiritsugu decidió hablar. No parece necesario presentarse. ¿Te importaría decirme qué estás haciendo? La copia entrecerró los ojos para que el color oscuro se tornara aún más oscuro. Creo que es obvio que ninguno de los dos le va a decir al otro cuáles son sus intenciones. Estoy aquí para matar a un objetivo, respondió Kiritsugu sin perder el ritmo. La copia parecía desconcertada.
Supongo que tenemos el mismo objetivo entonces. Suponiendo que estemos buscando a la misma persona, podríamos lograrlo más fácilmente juntos. Los ojos oscuros se entrecerraron en una mirada aprensiva, casi acusadora. Trabajar con un compañero no es algo que yo haga, pero podría ser una excepción esta vez para mí. Una mano abierta se deslizó hacia adelante desde su costado. Toda la situación era extraña. No solo había una copia de él mismo, sino que la única explicación razonable de por qué existía era que era un sirviente. Tal pensamiento hizo que todo fuera mucho más complicado. Assassin ya era una variable conocida, y si Kiritsugu era un sirviente, esa era sin duda la clasificación en la que caería. ¿Qué había pasado entonces? ¿Qué hacía ahora? Si la copia que tenía delante era en verdad un sirviente, entonces un arma, incluso la contender, no era más poderosa que un palillo de dientes. Estaba totalmente a su merced en toda la realidad, lo que significaba que su vida dependía de un apretón de manos. Si negaba al sirviente, probablemente lo considerarían un enemigo y lo matarían. Si aceptaba la asociación, podría haber salido airoso, pero no había forma de saber qué querría el sirviente de él. Considerando las probabilidades, la decisión fue fácil. Extendiendo su mano, Kiritsugu agarró la mano enguantada de su contraparte y la estrechó una vez. Siempre me he preguntado cuán efectivo sería si hubiera dos como yo, murmuró la copia antes de romper el contacto. Había muchas preguntas que Kiritsugu quería hacer, pero muchas de ellas despertarían sospechas. Si había aprendido algo con Caster durante la Cuarta Guerra, era que el sirviente y la persona de la que provenían eran entidades completamente diferentes pero similares. Parecía que los sirvientes surgían en momentos importantes de la vida de una persona. Necesitaba descubrir qué parte de su vida había copiado el sirviente, qué camino había seguido y dónde terminaba ese camino. ¿Qué sabes sobre el objetivo que persigues? Era una pregunta inofensiva que no tenía ninguna posibilidad de despertar sospechas. El plan funcionó, ya que la imitación miró hacia adelante y asintió con la cabeza hacia la mansión Tosaka. No mucho, por desgracia. He estado siguiendo las pocas pistas que pude, pero no estoy familiarizado con la ciudad y no tuve el lujo de tener tiempo para prepararme. Kiritsugu emitió un murmullo de frustración compartida, intentando parecer comprensivo. Sin duda, esta imitación era el problema que Assassin le había enviado a solucionar. La única persona capaz de suicidarse era él mismo después de todo, pero ¿cambiaría las cosas ser un sirviente? La pistola en su mano se sentía incómoda. ¿Una bala haría algo? ¿Una ronda de origen afectaría a un sirviente o sería suficiente para matarlo? Había demasiados riesgos, demasiadas variables que podían salir mal. Necesitaba más tiempo para prepararse y analizar. Necesitaba comprenderse a sí mismo más de lo que ya lo hacía. En concreto, cómo la parte de sí mismo que se convirtió en sirviente planificaba asesinatos. Podríamos tener que esperar mucho tiempo antes de que alguien aparezca, dijo Kiritsugu con cuidado. La imitación hizo un pequeño ruido. Es la única forma de hacerlo hasta que sepa más, tú deberías saberlo mejor que nadie. La imitación le devolvió una mirada sospechosa a Kiritsugu. Había sido un error, pero al menos uno pequeño. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había olvidado componentes tan cruciales de su propia vida? Nunca se lanzaría contra un objetivo sin conocer todos y cada uno de los detalles íntimos posibles, porque esperaba que su imitación lo hiciera. Hablando de no moverse hacia un objetivo, necesitaba dar marcha atrás de inmediato. Ya había cometido un error y, afortunadamente, no le había costado la vida. Necesitaba sentarse y reevaluar lo que sabía y lo que tendría que hacer. Podemos cubrir más terreno si nos separamos. ¿Cómo puedo ponerme en contacto contigo? La imitación se movió, metió la mano en un bolsillo y sacó un teléfono celular. Lo arrojó en dirección a Kiritsugu y le explicó que el único contacto que hay allí me alcanzará. Era un simple teléfono celular, el más barato del mercado. Kiritsugu entendió su propósito de inmediato. La pregunta era, si su imitación ya necesitaba un detonador, ¿dónde había colocado los explosivos? Kiritsugu asintió brevemente, guardó el dispositivo en uno de sus bolsillos y se dio la vuelta. Con cada paso, esperaba que una bala se le clavara en la nuca.
Cuando no fue así, se consideró afortunado antes de empezar a digerir qué demonios estaba pasando. Iba a necesitar mucho más café. Era muy raro que Shirou durmiera después de las 8 de la mañana. Normalmente se levantaba alrededor de las 5 o 6, ya sea entrenando o preparando el desayuno. Ni siquiera el cansancio extremo o las lesiones conseguían mantenerlo dormido. Sin embargo, después de la noche anterior, llegaron las 8 y se fue, y no se levantó de la cama hasta las 11. A pesar de la hora tardía en que se despertó, la casa estaba en silencio e incluso Illa seguía profundamente dormido. Shirou salió con cuidado de su futón para no molestar a su hermana, juntó un par de ropa limpia y se arrastró soñadoramente hacia el baño. Era extraño que se sintiera tan cansado, a pesar de haber dormido tanto, pero nunca antes había activado y mantenido una esfera de realidad. Mientras se bañaba, se tomó un momento para reflexionar y dejar que el estrés de la semana anterior se disipara. Las cosas estaban mejorando y, después de todas las dificultades, finalmente parecía que su objetivo final estaba a la vista. Habían eliminado a 3 sirvientes en un solo día, por lo que solo quedaban 4. 2 estaban bajo su control y los otros 2 no eran nada comparados con Berserker. Era un gran paso hacia el fin de la guerra del Grial, pero aún tenía muchos cabos sueltos que atar. Basset, Luvia, Souken, Sakura y el propio Grial. Sería mejor comenzar con la tarea más fácil y avanzar lentamente con una tarea a la vez, pero con todos heridos o exhaustos, pasar un día para descansar y recuperarse fue la mejor decisión. Una vez que todos estuvieran listos para moverse, podría ir tras Karen. Necesitaba que ella ayudara con Sakura y, dado que Berserker estaba fuera del camino, era fácilmente accesible. Con Karen a cuestas, podrían purgar a los gusanos cresta de Sakura. Luego, ambas chicas podrían seguirlo hasta la mansión Matou y exorcizar a Souken o saber podría eliminarlo con su espada. Sonaba fácil y básico en su mente, pero nada era tan simple en la realidad. Kiritsugu y la vida misma le habían enseñado eso. Al salir de la ducha, el niño se miró a los ojos en el espejo. Sin pestañear, se quedó mirando durante un buen rato, solo para certificar que el reflejo que estaba mirando era, en efecto, la persona que realmente era. ¿Cuánto había cambiado? El daño que la propagación de la carne de espada le había hecho al cerebro era permanente, eso lo sabía, pero ¿cómo le había afectado? Había cambiado su personalidad. Habían cambiado sus sentidos. Tal vez una parte interna de su propia conciencia había cambiado y ni siquiera sería capaz de detectar la diferencia. Hasta donde él sabía, podía recordar todo lo importante, pero ¿cómo iba a saber si había olvidado algo si lo habían borrado? Se llevó una mano a la mejilla, se frotó y luego se pellizcó la piel solo para sentir la sensación. Podía sentir los callos en sus dedos y el dolor del pellizco, pero ¿qué demostraba eso realmente más allá del hecho de que no estaba soñando? Pensar en ello le resultaba molesto y estresante. Tal vez lo mejor era ignorar el asunto hasta que se convirtiera en algo que no pudiera ignorar. Con suerte, si llegaba a ese punto, sabría cuáles serían las consecuencias. Los pensamientos de su propio cerebro se disiparon con un ciclo de respiración profunda. La imagen de un martillo cayendo al chocar con un percutor le vino a la mente y un calor rápido se deslizó desde el centro de su espalda hacia afuera por todo su cuerpo. Un zumbido de energía corría por sus venas, aparentemente más fuerte que nunca, como si todos los circuitos estuvieran alineados y trabajando juntos con la máxima eficiencia. Independientemente de la frecuencia con la que lo viera, el hecho de que su cresta hubiera crecido hasta tal tamaño siempre le impresionaba. Era más grande que la de Rin, cuya cresta le cubría ambos antebrazos, aunque ella todavía podía superarlo en la calidad de sus circuitos. Cerró los ojos y examinó sus circuitos mágicos desde el interior. E inmediatamente notó lo estilizados que parecían. Activar su esfera de realidad parecía haber hecho más que revertir los efectos de la carne de espada. Había ajustado su cuerpo por dentro y desbloqueado habilidades que nunca antes había tenido. El chico, que proyectaba un cuchillo de cocina en el aire frente a él, manipulaba constantemente su velocidad para mantenerlo suspendido en el aire. Nunca antes había podido manipular la velocidad de armas completamente actualizadas y, sin duda, era la mayor mejora.
Con poco más que un pensamiento y un movimiento de ojos, el cuchillo salió disparado hacia la puerta del baño, pero se detuvo instantáneamente antes del contacto con el mismo esfuerzo. Al abrir la mano, la hoja volvió a su agarre, donde se desvaneció en chispas azules. Las posibilidades que ofrecía ese rasgo eran ilimitadas. ¿Por qué iba a necesitar siquiera sus brazos si podía dejar que las armas hicieran todo el trabajo por él? Necesitaría realizar más investigaciones por su cuenta en un futuro cercano, pero eso sería después de la Guerra del Grial. Shiro apagó sus circuitos, se secó y se puso ropa limpia antes de salir al pasillo. Estaba feliz de estar en casa, al menos, ya que eso significaba muchas cosas. Para empezar, podía dormir en un futón familiar. La mansión Tosaka tenía camas cómodas, pero no estaba acostumbrado a dormir en algo tan suave y lujoso. El tatami era rígido, pero cedía donde tenía que hacerlo y la base del futón amplificaba el efecto. Continuando, estar en casa significaba que podía cocinar sus propias comidas. Había estado comiendo comidas rápidas y baratas durante los últimos días, y eso había comenzado a cansarlo. Al entrar en la cocina, Shiro notó por un momento lo vacía que parecía la casa. Por lo general, Kiritsugu estaba despierto cuando entraba a la cocina después de su entrenamiento, ya sea mirando las noticias o tomando café. Sin darle importancia, el chico entró en la cocina y evaluó sus ingredientes mientras las recetas pasaban por su mente. La única forma en que podría cocinar para 6, teniendo en cuenta sus apetitos, sería preparando una multitud de platos más pequeños, porque simplemente no podía preparar suficiente de uno solo. Tomó su delantal y se lo colocó, e hizo una pausa para hacer crujir los nudillos. Estaba a punto de emprender una seria tarea culinaria al intentar cocinar tantos platos a la vez. Cocinar solía aliviar su estrés, pero cuando había tanto que ver, revolver y evitar que se quemara, en realidad lo agobiaba aún más. Al final, alrededor de las 12:30, todo el estrés se disipó y una suave sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Con la comida lista, solo faltaba que los invitados comiesen. Al darse la vuelta, se encontró con el comedor vacío, otra visión extraña. Tarareando para sí mismo, el chico se quitó el delantal y lo volvió a colgar en el gancho de la pared. Al dar un paso hacia el pasillo, el sonido de pasos corriendo y una melodía familiar, su teléfono móvil, lo alcanzaron. Irie se mantuvo a distancia de la puerta y apareció a la vista con una mano extendida sosteniendo el dispositivo. Tomándolo apresuradamente y respondiendo la llamada, una voz irlandesa lo saludó con un hola, muchacho. Parpadeando una vez, Shiro frunció el ceño. Basset. ¿Qué quieres? ¿Qué posible razón tendría un maestro enemigo para llamarlo a su teléfono celular personal además de intentar despistarlo? Basset no recurriría a una táctica tan arrogante. Sabía que no funcionaría con él de todos modos. He estado pensando en nuestra conversación en el bar, ya sabes cuál fue. No estaba seguro, pero ella sonaba incómoda. No era algo que hubiera esperado de Basset, precisamente. De todos modos, lo he reconsiderado y creo que deberíamos tener otra charla. Se quedó en silencio por un momento, mientras su cerebro intentaba comprender lo que sus oídos le decían. La última vez que habló con ella había estado totalmente en contra de la idea de una alianza y no tenía ningún interés en escuchar lo que él tenía que decir sobre la Guerra del Grial. ¿Era una trampa o estaba realmente preocupada y dispuesta a cooperar? Está bien, ¿dónde querías encontrarte? No se supone que peleemos durante el día, así que en algún momento antes de que se ponga el sol. Quizá en tu casa. Hizo una pausa lo suficientemente larga para que su siguiente comentario pareciera inofensivo. Es la hora del almuerzo, ¿no? Shiro captó la implicación no tan sutil y frunció el ceño. ¿Solo quieres almorzar? No, para nada. Hizo una pausa que le resultó incómoda. Cuando reanudó la conversación, su voz era mucho más suave. Aunque tú prepararás el almuerzo, no. El chico puso los ojos en blanco y se apoyó contra la pared cercana, mirando a Iria, que lo miraba con interrogantes en los ojos. Podría ser, pero ¿cómo sé que esto no es un complot que tienes con Lupia para matarme? No puedo mantener una relación de pareja con un rico snob de la Torre del Reloj. Además, sé dónde vives y aún no lo he intentado, ¿no es suficiente?
Supongo que si estás dispuesto a entrar en la casa de un amo cuando tiene 2 sirvientes, o tienes un plan o sabes que no te matará directamente. Su voz tenía más hielo del que realmente hubiera querido, pero pareció transmitir el mensaje de todos modos. Tenía opciones entonces, pero ahora no tengo nada. Puedo ver la dirección que está tomando esta guerra y no parece que vaya a estar en la cima. Bassett hizo una pausa y un suave ruido de arrastrarse llegó a través del teléfono. Tal vez tengas razón, tal vez todo esto deba terminar y tal vez esté dispuesto a escuchar lo que tienes que decir esta vez. Era difícil de decir, pero Shiro casi podía escuchar el miedo en el tono típicamente firme e inmutable de Bassett. Era extraño. No sentía nada. Ni simpatía por su situación, ni enojo por su terquedad pasada, ni el deseo de trabajar juntos. Se sentía vacío, como si ella fuera solo otro obstáculo en el camino que necesitaba sortear o superar. Bueno, entonces tal vez puedas aparecer en 1 o 2 horas y hablar. Si eso es todo lo que necesitas, tengo otras cosas que hacer. Para terminar la conversación, el chico cerró el teléfono de golpe y le resumió la conversación a Ilya, quien lo miró como si fuera un extraño. Invitaste a un maestro enemigo aquí. Has perdido la cabeza. Lo sé, es estúpido, pero parecía desesperada y esta podría ser una oportunidad para sacarla del camino. Ilya lo miró con expresión inexpresiva. Nadie te habló nunca del mecanismo de seguridad del Grial. ¿Mecanismo de seguridad? Ella asintió. No sé si se activará con 3 sirvientes muertos, pero si demasiados maestros de la guerra del Grial trabajan juntos, se activa un mecanismo interno. Se convoca a un número adicional de sirvientes y se seleccionan nuevos maestros para luchar en una gran guerra del Grial. Shiro frunció el ceño. ¿No pensaste en decírmelo antes? Ella se encogió de hombros parcialmente. Bueno, realmente no pensé que serías capaz de reunir a todos los maestros. En el mejor de los casos, pensé que conseguirías a Rin y Sakura, pero esos son los únicos 2 que no son maestros ahora. Pero esas chicas solo sumaban 2 sirvientes. ¿Qué pasa con Karen? Fue el turno de Ilya de fruncir el ceño y parecer confundida. ¿Qué pasa con Karen? Ella era la maestra de Berserker, podemos conseguir que nos ayude. ¿Olvidaste que ella era la supervisora de la guerra? Se supone que es una parte neutral. Sin embargo, también era una maestra, así que eso ya no significa mucho. La chica se llevó una mano a la barbilla mientras pensaba. En última instancia, la decisión dependerá de ella, pero ¿en qué puede ayudar un sacerdote? El chico se recordó a sí mismo que el almuerzo se estaba enfriando a medida que hablaban. Se apartó de la pared y dio un paso hacia el pasillo. Pudo contener a Berserker con una bufanda. Hay mucho más en ella de lo que ninguno de nosotros había notado. Ayúdame a reunir a los demás y podemos hablar alrededor de la mesa. Después de despedir a Ilya, Shiro tocó las puertas de todos los que estaban en su lado de la casa. En pocos minutos, todos estaban reunidos en el comedor y se estaba sirviendo el almuerzo. Shiro pensó que la mejor manera de proceder era hablar con Bassett antes de que llegara. Antes de poder hacerlo, necesitaba informar a Ilya. No le dedicó mucho tiempo, pero le hizo saber que Assassin y Archer también habían muerto junto con Berserker, que Lugia y Bassett estaban trabajando juntos, que Reines había traído a Gray con ella para investigarlo y que había muerto, y que había recibido nuevas habilidades gracias a algún tipo de conexión mágica con Archer. Con ella relativamente al tanto de lo que había que hacer y de lo que se había hecho, pasó a hablar de Bassett y su posible alianza. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, Rin casi se abalanzó sobre él por encima de la mesa. Fue solo porque estaba herida que no logró arrancarle la cabeza de un mordisco. Esa gorila irlandesa casi me mata y quieres invitarla aquí. Al ser parcialmente restringida por Ilya, la Tosaka continuó. Ella enfureció a Caster con Archer porque pensó que eras tú. No sé qué más decirte, pero es obvio que no quiere hacer amigos. Saber, que se veía mucho mejor desde la noche anterior, intervino desde su posición sentada mientras tomaba bocados de comida. Puedo entender la preocupación de Rin, pero si este Bassett está dispuesto a ingresar al dominio de un amo enemigo mientras tiene el control de 2 sirvientes, debe tener algo importante que discutir. Que saber prácticamente imitar a los propios pensamientos de Shiro no era tan sorprendente.
Ella lo había pensado de manera lógica tal como él. La voz espantosa y resonante de Lancer contribuyó a la conversación. Puedo entender que pongas cara de fuerte, pero me gustaría recordarles a todos que todavía no puedo volver a mi forma física. En términos de fuerza de combate, tenemos a mi señor, Shiro y Gray, todos los cuales son capaces de manejar a un solo sirviente por sí solos. ¿Y si trae a Luvia y son dos? Preguntó Rin, acomodándose en su asiento con un ruido de dolor. Activaré mecánica de realidad, afirmó Shiro directamente. Iria se giró para mirarlo desconcertada. ¿Tienes acceso a una esfera de realidad? Ignorando al homúnculo, Gray agregó con su propia voz diminuta. Usar Rongominiad está fuera de cuestión, me niego a usarlo de nuevo. Todavía puedo luchar, pero no estará ni cerca del mismo nivel que anoche. Una risa ahogada y burlona se escuchó desde dentro de su abrigo. Parece que ha desarrollado un poco de carácter y toma sus propias decisiones por una vez. Saber asintió y cerró ambos ojos. Mientras Shiro siga suministrando suficiente maná, Excalibur debería ser más que suficiente para un sirviente de clase hechicera. Terminando su declaración, tomó un bocado de un sándwich y masticó pensativamente. Iria se esforzó por volver a entrar en la conversación. ¿Está usando mi maná y por qué nadie me dijo nada sobre su esfera de realidad? Recibió la ayuda de Archer. Shiro aún no había tomado ni un solo trozo de comida, esperando a que todos se acomodaran y se sirvieran antes de seguir adelante. Si podemos convencer a Basset para que nos ayude a acabar con la guerra del Grial, será otro problema con el que no tendremos que lidiar y otro activo para nuestro lado. La mayor incógnita es el propio Caster, no sabemos cómo reaccionará. La única preocupación es si nuestra alianza activará la gran guerra del Grial. Rin negó con la cabeza. Eso no puede pasar, no con nuestras circunstancias actuales. Como mínimo, el Grial requiere un conjunto completo de sirvientes para invocar a sus homólogos. O bien las 3 clases de caballeros deben estar vivas o bien las 3 clases de caballería. Berserker se encuentra en una zona gris entre las dos. Iria golpeó la mesa con ambas manos, haciendo sonar los platos y atrayendo la atención de todos los presentes. Después de unos segundos de mirarla con inquietud, abrió la boca y sonó el timbre antes de que pudiera hablar. Moviéndose para responder mientras la chica gritaba preguntas furiosas, Shiro abrió la puerta principal y vio a 2 personas. No estaba del todo preocupado por ser asesinado al instante, considerando que las campanas que captaban la intención asesina no habían sonado, pero estaba preparado por si acaso. Basset le ofreció un breve saludo que Caster, que estaba detrás de ella, imitó. En cuanto la primera percibió el aroma del brunch, un destello brilló en sus ojos, que se habían quedado vidriosos. No estaba seguro, pero le pareció ver que se le formaba baba en las comisuras de la boca. No tiene sentido quedarse en el frío, ¿vas a entrar? Volviendo a la realidad, la ejecutora casi babea sobre él mientras entraba al edificio. Al pasar junto a él, Caster se rascó la nuca. Estaba bastante borracho la última vez que hablamos. No hay resentimientos, ¿verdad? Su conversación en el bar había sido poco hospitalaria, pero no estaba injustificada. Se había acercado a ellos en la noche como un maestro enemigo sin que nadie se lo pidiera, había tenido suerte de que Caster no lo atacara al verlo o lo maldijera. Sin embargo, Shiro todavía estaba en parte molesto por la bola de fuego en la parte de atrás. Respondiendo con un breve encogimiento de hombros, Basset lo interrumpió y preguntó si la comida estaba lista. Sus habilidades culinarias eran la única razón por la que lo valoraban. Dejando pasar la pregunta, Shiro intentó que Basset comenzara a hablar del tema en cuestión mientras caminaba hacia el comedor. ¿De verdad hablabas en serio sobre querer terminar con la guerra del Grial? Su voz era tranquila, como si no quisiera admitir el hecho en voz alta. Bueno, estoy atrapada entre la espada y la pared. Es la única opción que me queda, como dije. Él le habría preguntado qué quería decir, pero ya lo sabía, al menos un poco. Si finalmente estaba dispuesta a hablar con él sobre la creación de una alianza, entonces su alianza con Luvia estaba en peligro o directamente ya no funcionaba para ella. Al entrar a comedor, Basset se enfrentó a la mirada fría de 3 personas distintas. Iria, Saber y Rin, que tenía la mirada más penetrante de todas.
La Tosaka solo dijo un kremitz como un saludo brusco. La mujer irlandesa no parecía muy afectada. Tengo la sensación de que algunas personas no me quieren aquí. Hizo una pausa para mirar directamente a Rin por un momento. Pero me invitaron y hay comida en la mesa, así que realmente no me importa. Dio un paso más allá de Shiro hacia la habitación, pero se detuvo abruptamente cuando sus ojos se posaron en Gray. Espera un minuto. Reines está muerta, respondió Shiro a la pregunta no formulada. Salió de la puerta y volvió a su asiento. Assassin me obligó a elegir y ella era la única opción razonable, dijo, aunque era una verdad a medias, pero lo suficientemente buena como para pasar desapercibida. La mujer resopló y se movió para tomar asiento. Bueno, mierda, eso podría cambiar las cosas. Por lo que sé, ella era una figura muy importante en las familias de Clock Tower. Podría haber una lucha de poder a menos que ese chico lore el mello y pueda ponerse las pilas. La mujer irlandesa no perdió tiempo en recoger un juego de cubiertos para poder comenzar a llenar su plato. Pero tenemos otras cosas de las que hablar ahora mismo. Me gusta cómo puedes entrar aquí rodeado de enemigos y actuar como si todos fuéramos buenos amigos. El comentario murmurado de Rin no recibió respuesta. Shiro podía ver que las cosas se estaban desviando. Tomemos las cosas de una en una, tenemos que centrarnos en un tema a la vez. Rin estuvo de acuerdo. Además, Gray ya informó a la torre del reloj sobre la situación, por lo que no es probable que la asociación de magos venga a llamar a la puerta. En realidad, no sabía cuándo habría hecho algo así, pero Rin siempre estuvo interesada en manejar la logística, por lo que probablemente lo tenía todo bajo control. Como decía, deberíamos finalizar tu decisión, Basset. ¿Estás dispuesta a trabajar con nosotros para desmantelar la guerra del Santo Grial? Basset entrecerró los ojos y habló entre grandes bocados de un sándwich. Voy a necesitar más información que esa, muchacho. ¿Por qué estás tan empeñado en destruirlo cuando podrías simplemente pedir un deseo con él? ¿Por qué no simplemente pedir que desaparezca? No puede, el Grial no permitiría ese tipo de deseo. Shiro se volvió hacia Rin, que tenía una mirada en los ojos que le decía que estaba a punto de despotricar. He estado investigando un poco sobre el Grial con la ayuda de Kiritauru. Según él, ha sido corrompido por un sirviente que fue convocado en la Tercera Guerra conocido como Avenger. La cabeza de Caster retrocedió ante el nombre. Vengador. Esa no es una clase de sirvientes. No es una clase tradicional, no, pero hay muchas clases de sirvientes que no son estándar, continuó la chica. Avenger fue el intento de la familia Einsberg de hacer trampa en la Tercera Guerra. Los detalles no son muy específicos, pero manipularon el proceso de invocación de alguna manera para llegar a más personas que el grupo normal de sirvientes. Por lo que Kiritsugu sabe, el verdadero nombre de Avenger era Angra Manju, pero no era el dios zoroastriano del que se origina el nombre. Ella la interrumpió momentáneamente poniendo un dedo sobre sus labios y murmurando, ¿dónde he escuchado ese nombre antes? Rin continuó como si nada hubiera pasado. Para resumir una larga lección de historia, un humano normal fue seleccionado de una aldea y maldecido a vivir indefinidamente mientras los aldeanos lo torturaban y arrojaban sus pecados sobre él. ¿Cuál fue el punto?, preguntó Basset. Al arrojar todos sus males sobre una sola persona, los demás se salvaron, o al menos eso era lo que decía la teoría. De cualquier manera, la persona seleccionada se convirtió en el portador de todo el mal del mundo. No estoy completamente seguro de cómo, pero esta persona pudo convertirse en un espíritu heroico. Ella chasqueó la lengua. Me resulta muy familiar, pero ¿por qué? Basset hizo una pregunta mientras Caster probaba experimentalmente un bocado de huevos con furikake. Entonces, ¿cómo es posible que un solo sirviente invocado corrompa todo el maldito asunto? Esta vez, Shiro habló. No es así. El Grial se corrompió cuando Avenger murió. Tosaka retomó el tema justo donde lo había dejado. Avenger tenía una habilidad que se activaba después de su muerte. Desde adentro, logró corromper todo el sistema con el mal almacenado dentro de su cuerpo. La conciencia interior fue sobrescrita por Avenger y el Santo Grial se convirtió en nada más que una pata de mono enfocada en exterminar a la humanidad. Basset y Caster tragaron un bocado de la comida de la que se habían estado atiborrando mientras Rin hablaba.
Casi ahogándose, Basset se aclaró la garganta y habló distraídamente. Sin duda, una historia convincente. Shirou sintió un ligero espasmo de ira. ¿Estabas escuchando? No voy a mentir, comenzó Caster. La comida realmente me estaba haciendo daño en los oídos. Dejé de comer después de lo del grial corrupto, pero estoy dispuesto a trabajar contigo si consigo más de esto. Shirou cerró los ojos y se metió un quiche en miniatura en la boca. No recordaba que Basset fuera tan glotón o tonto, pero tal vez no le había prestado tanta atención. Entonces, ¿tu lealtad está con tu estómago? Saber ofreció sabias palabras. Un ejército marcha sobre su estómago, Shirou. Abrió los ojos de golpe. Oh, vamos, eso ni siquiera es una cita que has dicho. La muchachita tiene razón, ya sabes. El mayor motivador es una buena comida. El comentario de Caster sobre su tamaño le valió una mirada de desprecio de la muchachita en cuestión. En definitiva, nunca me interesó ganar el grial de todos modos, especialmente no con mi cuerpo actual. Para acentuar el hecho, agarró un puñado de las túnicas azules que cubrían su cuerpo y las dejó caer sin fuerzas. Ni siquiera puedo tener una pelea decente. Silencio, sin lanza. Basset entrecerró los ojos mientras se concentraba en Shirou. Nunca fui muy buena en matemáticas, pero aún quedan 6 sirvientes, ya que probablemente mataste a Assassin. En realidad, quedan 4, corrigió ella mientras levantaba 7 dedos y comenzaba a bajarlos uno a la vez. Assassin mató a Archer, Shirou mató a Assassin y luego Gray mató a Berserker. Caster y Basset se giraron para mirar a la chica que se parecía saber que intentaba hundirse en el suelo para no ser atendida, con rostros pálidos. Al mismo tiempo, los dos exclamaron desconcertados por el hecho de que ella mató a ese monstruo. Creo que ella es la más fuerte en esta mesa, murmuró Rin en voz baja. Caster se lamentó. Solo hubo un sirviente asesinado por otro sirviente. ¿Qué diablos está pasando con esta guerra? Sin duda está lleno de sorpresas, admitió Shirou. El grial ha almacenado energía de la Cuarta Guerra junto con 3 sirvientes. Elegirá un lugar para materializarse pronto y tú puedes trabajar conmigo o interponerte en mi camino. Basset volvió a centrarse en él y los dos se miraron a los ojos durante un buen rato antes de hablar. Has cambiado, muchacho. Ese brillo en tus ojos se ha ido. En realidad lo decías en serio cuando dijiste algo tan frío como eso. Una parte de él se sentía disgustado consigo mismo. ¿Qué había hecho para provocar esa respuesta? Si mis opciones son oponerme a lo que sea que te hayas convertido, o podrías convertirte, o ver a otros intentarlo, entonces es bastante obvio que me sentaré como espectador. Bueno, entonces parece que el resto de la guerra será fácil. Una sonrisa desafiante se extendió por el rostro de Caster. Shirou asintió brevemente mientras finalmente comenzaba a picotear los restos de comida sobre la mesa. En términos de combate, claro, pero aún tenemos problemas que resolver. Primero, necesitamos localizar dónde aparecerá el grial. En segundo lugar, necesitamos lidiar con Souken Matou. Por último, tenemos que descubrir cómo desmantelar la guerra del grial para siempre. Rin lo había estado mirando extrañado desde que se mencionó el segundo objetivo. ¿Por qué necesitamos matar a la cabeza de Matou? Fue uno de los creadores originales de la Guerra del Santo Grial. Incluso si logramos detenerla, mientras esté vivo existe la posibilidad de que pueda rehacer el sistema o detenernos. Basset lo apreciaba. He oído ese nombre un par de veces antes. Es ese viejo bastardo con el que Kiritsugu tuvo un encontronazo. El cuidador de esa chica de cabello violeta. Sakura, es cierto, convino Shirou. Tenemos que encargarnos de ella antes de ir a por Souken. La confusión de Rin solo se hizo mayor y solo cuando ella habló, Shirou se dio cuenta de que no le había contado sobre la condición de Sakura. ¿Qué tiene que ver ella con Souken? No estás planeando matarla, ¿verdad? El hecho de que Rin lo considerara así sería lo suficientemente insultante. Por supuesto que no. Souken y Sakura están conectados, solo necesitamos separarlos. Puedo contártelo más tarde, pero lo que es importante saber es que no podemos matar a Souken sin primero encargarnos de Sakura, por eso necesitamos a Karen. ¿Tienes un plan para hacer todo esto entonces?
Preguntó Saber. Shiro inclinó la cabeza de un lado a otro. Algo así. Souken no es exactamente alguien con quien se pueda hacer planes, así que tendremos que improvisar una vez que comencemos. El sonido de una puerta corrediza apenas se escuchaba en el comedor, pero tanto él como Ige estaban entrenados para escucharlo fácilmente. Shiro apenas pudo levantarse para saludar a quien fuera antes de que estuvieran dentro de la puerta del comedor. Shiro estaba confundido, por más de un par de razones. Kiritsugu. No había humor en sus ojos, ni sonrisa en su rostro. Estaba sombrío, oscuro y brusco en su estado de asesino de magos. Buenas noticias y malas noticias. Recorrió la habitación con la mirada, notó a Gray y Basset, pero no hizo nada más. Buenas noticias, estoy aquí para ayudarlos a sobrevivir. Malas noticias, también soy un sirviente y los mataré a todos. Después de todo el estrés al que te han sometido los últimos capítulos, quería darte algo de tiempo para relajarte, pero no demasiado. Creo que este capítulo fue muy difícil de escribir para mí porque nada de esto fue planeado realmente. En términos de lo que tengo planeado y lo que no, este fue el que más se adentró en el mundo de no sé qué hacer. Tengo muchas cosas preparadas mentalmente para el futuro, pero fue difícil escribirlo lo suficientemente bien como para que me sintiera bien. Espero que hayan disfrutado de mi regreso a la tierra de los vivos. Espero poder poner en funcionamiento mi cerebro de escritor y poder compartir más con ustedes. Recuerda agregarlo a favoritos, seguirlo y dejar una reseña, todo eso me ayuda a sentirme culpable y a escribir más. Jaja.